Buenas noches en este jueves con el que vamos a terminar la semana informativamente hablando. Unas horas antes de que se cierren las listas electorales para los comicios del 28 de abril, día en el que elegiremos a los diputados y senadores que conformarán la 13ª legislatura de la democracia en España. No sé yo si con este número que tradicionalmente nos trae y evoca una situación relacionada con la mala suerte, con los presagios más negativos, la cosa de los pactos y de las mayorías irían en el buen sentido. En estas horas se dan los últimos retoques a las listas, los puestos, los nombres, la posición. Son horas de nervio para algunos y de desilusión para otros que ven cómo han bajado o han desaparecido entre el elenco de los dirigentes de su partido político, ¿no? En casi todos sitios han hecho un machuca y limpia, han cobrado piezas por venganza y han jubilado a gentes del pasado o que llevaban ya mucho tiempo. Las primarias, en casi todos los casos, solo han servido para enredar o para comprobar que una cosa quiere el aparato del partido y otra la militancia. Han servido también para comprobar el nivel de trampas que se pueden hacer y para conocer que nunca nos podremos fiar de un sistema de votación diferente a la introducción de un papel en una urna. Pero mientras tanto nadie habla de propuestas, de cómo van a gobernar un país en el que se espera una desaceleración de la economía y un panorama nada halagüeño. No es de recibo que nos entretengan con exhumaciones a cambio de otra crisis económica. Que no hablemos de lo que hay que hacer para reactivar nichos laborales mientras nos distraemos con debates sobre quién podría tener derecho a una eutanasia. Porque eso es lo que vamos a ver, que nadie hable de cómo crear empleos y que sigamos discutiendo si los políticos presos por violar leyes son presos políticos vistos desde el otro lado. La verdad es que cada día estoy más harto de que me hablen de Cataluña, de lo que hay que hacer, de lo que está pasando y hasta de un juicio en el que lo único que se aportan son zascas de unos y otros. El colmo es traer hasta Canarias a agentes de renombre, organizándole encuentros y toda esa parafernalia para que nos hable y diga obviedades sobre lo que está pasando en Cataluña, como si aquí no viviéramos los medios de comunicación o estuviéramos aislados del entorno. No me digan que la actitud no raya el calificativo de pueblerino o de acomplejado, ¿eh? Pero en fin, cada uno que haga lo que le plazca, incluyendo a los que como yo estamos hartos de tanta información sobre Cataluña y en la que hasta si quitan los lazos o no se convierte en un asunto de Estado. Todo esto nos distrae y así no caemos en exámenes de conciencia sobre la precaria situación de nuestras islas que viven del turismo y en este momento ven peligrar los números en los que nos movemos. Tenemos precariedad laboral porque ni el gobierno del PP ni el de Pedro Sánchez, el del PSOE, le han metido mano a lo que nos impuso la reforma laboral en un tiempo de crisis en el que había que abaratar los despidos. El Partido Popular redactó esa reforma y se excusó en que era la medida que había que aplicar si se quería frenar la sangría de los despidos, cuando en realidad lo que hacía era precarizar el empleo, abaratar los despidos y que los ciudadanos de este país cobraran menos por el mismo trabajo o que tuvieran que pluriemplearse para acercarse algo a lo que antes tenían. Los únicos que no vieron peligrar sus puestos fueron esos mismos políticos que legislaron en sentido tan negativo. Quitaron prestaciones a la seguridad social, endurecieron las condiciones de las jubilaciones y casi han prohibido la prejubilación. Menos para esos políticos, para los que su base de cotización es la máxima y a los que con unos pocos años de escaños ya tienen más que el que se suba a un andamio a arreglar una fachada. Este último nunca podrá cotizar al máximo. Será muy difícil incluso que cumpla los años estipulados para acceder a una pensión y malvivirá con una paga que ahora mismo ni siquiera nos quieren asegurar. Estos deberían ser los asuntos de una campaña electoral en la que los ciudadanos sepamos quiénes nos pueden defender, no los debates sobre las armas, el territorio o la forma de morir. Lo que nos debería servir para discutir serían los asuntos de la vida, no los de la muerte, y deberían ser asuntos de una campaña electoral aquellos que ahonden en procurar una mejor vida para los ciudadanos que deben votar y no las discusiones sobre las aspiraciones de independencia de un lugar concreto. Lo que pasa es que se nos está yendo la perola en algunos asuntos como el de la protección animal. He oído en las últimas horas a la portavoz de Libertad Animal Navarra posicionarse en un feminismo antiespecista, decía. Es decir, la derogación de todo aquello que maltrate a un animal por su género. Que no se ordeñe a las vacas ni a las cabras, que eso es ir contra la igualdad. Y es que hay cosas que de verdad dejan a esta generación en unos niveles muy bajos. Mientras que hay niños que van malnutridos al colegio porque sus padres no tienen para leche, la culpa se la echamos al maltrato animal, no al de la precariedad laboral de sus padres, no. Anda que nos queda. Buenas noches, aquí estamos en jueves, acabando la semana, a ver si la semana que viene llueve algo. A ver, Leopoldo, muy buenas noches. Buenas noches. A ver si llueve algo. Dicen que sí, ¿no? Es posible que el lunes llueva algo. Pero no va a ser gran cosa, por lo que me dicen. Yo he visto hasta tormenta. Yo.
Vale, bueno, bien. Pero bueno, no soy sajorí. Bien, bien. No No, soy en los modelos, claro. Los modelos, no soy sajorí. Bien, esta noche estará con nosotros Ramón Trujillo. Oye, mira que ha habido un follón. El Trujillo dijo, oye, pues yo voy solo. Yo me presento solo al Ayuntamiento por Izquierda Unida. Pero al final ha habido acuerdo, ¿no? Ha habido Sí, acuerdo. sí, Pero sí. ¿está en ese acuerdo si se puede? Yo tengo entendido que no. Bueno. Yo tengo entendido que no. No lo desvelará. Le hemos invitado para que nos lo aclare. Después tenemos un gran debate esta semana. Me han llegado muchísimos WhatsApp, que es por donde llegan las cosas principalmente. A mí me gusta más el Telegram, pero bueno. Sobre qué va a pasar con la incineración. Parece que se va a resucitar la incineración. La incineración, después he escuchado del compactaje, después tenemos el tema de la licitación para ver qué hacemos con los neumáticos del PIRS, de una vez por todas, si los convertimos en asfalto, por ejemplo. Y se nos ha ocurrido invitar esta noche al portavoz del Foro contra la Incineración. Si ha habido gente combativa en este país contra la incineración de basuras, de hecho la lograron paralizar, han sido ellos. Bueno, pues esta noche estará un portavoz con nosotros y vamos a abrir dos líneas. Te enseño este documento. Este documento, que vamos a ver ahora de inmediato en emisión, lo firma el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Coalición Canaria, portavoz del Grupo Mixto, Nueva Canarias y Partido Popular. O sea, todos. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, ASCAP, ha estado aquí Doris Borrego, ha celebrado haber ganado, dicen ellos, textual, una batalla contra la modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística o la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que contemplan los aspectos relativos a la regulación del alquiler vacacional. Turismo vacacional, alquiler vacacional, los apartamentos, ¿no? Así lo expresaba esta asociación tras conocerse el contenido del dictamen del Consejo Consultivo que se solicitó por parte del Parlamento de Canarias, que sostiene que ambas proposiciones de ley del Gobierno presentan serias dudas de legalidad constitucional en determinados preceptos claves de su regulación. Pregunto yo, después de varias sentencias, entre ellas del Tribunal Supremo, anulando algunos artículos de esa ley, ¿cómo el Gobierno sigue metiendo la pata hasta el correjón en ese aspecto? Eso es una buena pregunta, que creo que se la debemos trasladar a la siguiente invitada. Doris Borrego, ¿está usted ahí? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Yo me hago esa pregunta, no sé si... Bueno, usted no es del Gobierno, pero como ha tenido roce con ellos, ¿qué pasa? Bueno, lo que está... Dígame. Perdón, lo que está claro es que solamente con leer los preceptos de la modificación de la ley de modernización turística y también de la ley de ordenación, a simple vista se veía, ya que era una ley contra la ley, como ya dije en su programa. No teníamos la menor duda de que el dictamen del Consejo Consultivo iba a salir en esta línea. Bueno, pues ahora lo tenemos blanco y en botella, por escrito, del Consejo Consultivo. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue intentando infligir nuestros derechos constitucionales de libre empresa, etcétera, etcétera? ¿Por qué se hace? Pues por intereses, meramente por intereses. Quiero recordarles a todos de que nosotros nos enteramos por pura casualidad. Es decir, esta modificación de ley se hizo a nuestras espaldas, sin nuestro conocimiento, camuflada en otra ley que no tenía nada que ver con el alquiler vacacional. Una vez más se intentó atropellar a miles de familias y pequeñas empresas gestoras, y no solamente a nosotros de vivienda vacacional, sino a todas las empresas que se nutren de ese negocio de la vivienda vacacional. Señora Borrego, para quien esté enterándose ahora de este asunto, ¿qué es lo que viene a decir el Consejo Consultivo? ¿Dónde pone la mira? ¿Dónde dice, oiga, por aquí no pasen porque no van a poder pasar? ¿Dónde llama la atención? ¿En qué capítulos? Bueno, son muchos los capítulos, porque es un informe de 87 páginas. Bueno, los más llamativos. Los más llamativos es lo del bed and breakfast, es decir, lo de alquilar las habitaciones. Tenemos una sentencia del Supremo de diciembre del año pasado
que se hizo pública en enero y 2 meses más tarde vuelven a incluir solamente el alquiler en su totalidad, es decir, vuelven a dejar fuera de la ley el alquiler por habitaciones. Claro, porque esto es lo más llamativo de todo. Hay muchísimas más cosas, ¿no? Pero esto es lo más llamativo porque tenemos la sentencia desde solo hace 2 meses. Y vuelven otra vez a lo mismo. Y esto es una pequeña batalla ganada, porque no podía ser de otra manera con un dictamen de estas características, ¿no? Porque el alto que lo tribunal, deja tan en evidencia. Sí, porque el alto tribunal lo que venía a decir es que como que un particular, una persona que tenga una vivienda de alquiler vacacional no puede alquilar habitaciones de forma independiente, como que no puede incluso vivir en la vivienda. La ley venía a decir, la ley del Gobierno de Canarias, que está en observación, que ha observado atinadamente el Consejo Consultivo, lo que venía a decir es que además ni siquiera podías vivir en la vivienda. Sí, vamos a ver, que no se podían hacer varios contratos simultáneamente en una vivienda, ¿no? Vamos a ver, entonces no sería un bed and breakfast, entonces yo tengo que alquilar la vivienda en su totalidad. Es decir, es una prohibición encubierta otra vez, ¿no? Para nosotros tenemos muy claro que esto es solamente otra batalla más ganada. Solo una batalla más ganada, porque volverán a la carga después de las elecciones, pero sin ningún lugar a duda. ¿Y por qué meterla en una ley cuando se estaba negociando o se estaba hablando de negociar un nuevo decreto? Pues evidentemente porque los decretos se pueden recurrir directamente en los tribunales y una ley no. Una ley requiere de 60 diputados o congresistas o senadores que avalen ante el Constitucional. Es decir, sí, dígame, que le quiere preguntar mi compañero Leopoldo Pérez. Sí. Buenas noches. Muy buenas noches. A mí me gustaría que dejara, o intentar que dejara meridianamente claro lo que ha insinuado al principio de la entrevista. Hay intereses de todos los partidos políticos, una cosa bastante llamativa. ¿Intereses a favor de quién? Vamos a ver, hay una cosa muy clara, fue a instancias de Nueva Canaria. Tenemos que recordar, si tiramos de hemeroteca, nos vamos a encontrar con titulares como la lacra de la vivienda vacacional, los únicos culpables de la falta de vivienda, no necesitamos en Las Palmas vivienda vacacional, aunque representan el 50% de las camas, porque tenemos 30 licencias de hoteles encima de la mesa que suplen esas camas que nos van a faltar. Es decir, fue a instancias de Nueva Canaria apoyada por coalición. Votó en contra, curiosamente la apoyó el Partido Socialista. El Partido Popular se desmarcó desde el primer momento. Cuando saltó la alarma, que nosotros pusimos el grito en el cielo, esto fue un jueves por la noche, viernes por la mañana, el domingo dio marcha atrás Podemos. Y no ha sido hasta el momento de tener en manos el dictamen del Consejo Consultivo cuando realmente se han echado el resto de partidos también atrás, aunque el PSOE bien dice en su comunicado de que en cuanto pasen las elecciones van a la carga con una ley. Es siempre lo mismo, es el mantra de que la falta de vivienda y el encarecimiento de vivienda es culpa de la vivienda vacacional. Señores, en las islas hay 138.000 viviendas vacías que no se ponen en el mercado del alquiler y el déficit es de 40.000 viviendas. Bien, no puedo dejar de repetir esto porque la gente tiene entendido, pero vamos a ver, pero ¿realmente usted cree que ese es el interés que mueve a estos partidos? ¿O es, ya que veo que le voy a echar una ayudita, o es el sector hotelero que hace presión sobre los partidos? Mire, en este caso de esta batalla hemos tenido a nuestro lado, codo a codo, hemos luchado con la Federación de Hoteleros y Extrahoteleros de Las Palmas. Tenemos a la Asociación de Hoteleros de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria también luchando con nosotros. Han sido FEPECO, que ha salido al frente, la Asociación de Inmobiliarios, CECAPIME, es que se han retractado todos. Solo hace falta saber quién faltaba en la foto. Y quien faltaba en la foto
era, como no podía ser de otra manera, la patronal hotelera, con sus siglas, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Que no está en la foto todavía. Que no está en la foto todavía, no. Muy bien. Doris Borrego, gracias. Buenas noches. El documento que hemos visto es el aplazamiento por parte de todos los grupos políticos del proyecto de ley, del debate del proyecto de ley, que estaba previsto para el 26 y 27 de este mes. Es el documento que hemos visto. Gracias, Doris, y sigue por ahí. Muy bien, gracias. Muy amable, muy amable. Muchas gracias a ustedes por siempre darnos voz. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, esta es la noticia de hoy. Sí. Es una de las noticias de hoy. Cuidado, que no es moco de pavo. Por cierto, había una declaración ayer de Fernando Clavijo que también volvía con el mantra que decía Doris Borrego, ¿no? Que no tiene ninguna prisa, estas son declaraciones de ayer, sino la necesidad de que la gente pueda vivir de alquiler a precios razonables. Bien, es la opinión del presidente del Gobierno de Canarias. Bien. Digo, el mantra ese de que el alquiler vacacional es el culpable de la subida de alquileres. Aquí se ofrecieron datos en los que se veía claramente que no era así necesariamente, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, hay otras cuestiones. Ayer se cumplieron 10 años de la desaparición de Isabel Canino, la conductora de guaguas de Tixa, cuyo cadáver fue encontrado casi 2 meses después en una fosa séptica de una vivienda en el Camino de la Hornera. Su asesino fue su expareja, está cumpliendo condena, y compañero de trabajo, Salvador Morales Méndez, quien cumple una condena de 21 años de prisión. Esta mañana, lo están viendo, sus compañeros de Tixa le rindieron este homenaje en las instalaciones del intercambiador, donde se renovó la placa conmemorativa situada en la dársena urbana del edificio y se le dedicó hasta una malagueña. Su ausencia nos dejó un vacío enorme en nuestros corazones, que aún hoy es difícil de llenar. No queremos que su muerte, su asesinato, se olvide, ni el suyo, ni el de ninguna mujer que desgraciadamente muere cada día a manos de hombres que carecen de sentimientos y empatía por el ser humano. Bueno, en este caso te acuerdas perfectamente, ¿no? Tengo más declaraciones del acto, pero ahora Totalmente. Yo creo que impactó a toda la sociedad tinerfeña. Pero yo quería hacerte... A ver. Tú dijiste que desapareció, Sí. Evidentemente desapareció en un primer momento, pero esto fue un asesinato cruel, vil y repugnante. Claro. Pero, claro, hay que dejarlo claro. Sí. Fue un asesinato. Sí. Mira, yo recuerdo una conversación que mantuvimos algunos compañeros con la comisaria jefe de la Policía Nacional en aquel momento, contándonos cómo se encontró el cuerpo de Isabel, y dijo, mira, porque picamos aquí, porque estaba tan bien hecha la obra, Tremendo. la obra donde había metido el cuerpo, estaba tan bien hecha la obra, que si hubiéramos picado allí, no lo hubiéramos encontrado. Fue incluso hasta fruto de la casualidad. Sí. Porque picamos aquí y salió un zapato. Si hubiéramos picado allí, no hubiera salido. Bueno, el caso de Isabel Canino fue de los más mediáticos de las últimas décadas. Su familia vivió momentos, obviamente, duros, tensísimos, tanto que a día de hoy siguen y sin ponerse... Bueno, no se sobreponen a la pérdida, eso está clarísimo. ¿Por qué? Bueno, la demostración, el acto de hoy. La condena no fue lo que yo esperaba, una condena un poco light. El caso ya como asesinato ya es muy agravante para que esa condena fuese 19 años, y eso se le añadimos pues todo el sufrimiento durante 2 meses y medio casi, que estuvimos buscándola, sabiendo dónde estaba, pues tampoco como que se le sumó, ¿no? Esa lucha que tuvimos que hacer y toda esa penitencia que tuvimos que estar durante esos 2 meses y pico. Pues por lo tanto digo que fue bastante mal. Y si a eso le añado ahora, que después de 10 años, después de 8 años de condena, de una sentencia firme, sigamos esperando por la indemnización que este sujeto supuestamente tenía que haber cumplido, pues no lo entiendo. Triste aún cuando te llega una cuenta bancaria por el juzgado, un ingreso este último año de 40 euros mensuales. Es decir, yo eso para mí lo considero una burla.
Bueno, Morales Méndez fue condenado en 2011 a 19 años de prisión por asesinato y en 2014 a otros 2 años más por malos tratos continuados. Por el primer caso, el autor del crimen tenía que indemnizar a la familia de Isabel con 180.000 euros, mientras que por el segundo le correspondían otros 2.000. Pues bien, según la hermana, como hemos escuchado, la víctima hace menos de un año que la Administración de Justicia le ingresa en su cuenta 40 euros al mes. Hay más declaraciones, escuchemos. Yo he perdido mucha capacidad de trabajo. Yo, de hecho, pues claro, estamos psicólogos y demás. Yo no he podido trabajar. Yo ya he ido enfermando poco a poco. De hecho, tengo una discapacidad bastante elevada. Y claro, mi marido, por esa razón también, pues tuvo que dejar su trabajo porque tuvo problemas de corazón y tuvo que dejar su trabajo y todo. De hecho, en su puesto de trabajo tuvieron que retirarlo por culpa de eso, ¿no? Cuando ella apareció, él le dio como una especie de infarto y a partir de ahí, pues para atrás. Y ya tú ves, ahora él está prejubilado y claro, con 60 años, yo con 54, pues no me veo capaz de volver a seguir con mi empresa, que yo tenía una empresa, ni nada, sino luchar por mi salud, que es lo que tengo ahora. Bueno, desde la compañía Tixa recuerdan que fue un punto de inflexión lo ocurrido en la empresa, con este caso. Eso les hizo pensar en herramientas para implementar en Tixa investigación, seguimiento, metodología para que esto nunca más vuelva a producirse. Hacemos campañas internas, tenemos un plan de prevención, un plan de igualdad ya en su segunda edición dentro de la empresa y también un plan para los temas de acoso, ¿no? Con sus canales de denuncia para que cualquier trabajador o trabajadora de la compañía, pues ante cualquier situación tenga claramente hacia dónde tiene que ir orientado. Y sobre todo al final, como hemos podido ver en la charla de Elena Bonacci, al final también es una labor importante de los propios compañeras que ante cualquier síntoma también lo den a conocer a la empresa para que podamos tomar las medidas. Pues precisamente Elena Bonacci, la psicóloga, daba esta mañana una conferencia a los empleados y a las empleadas de Tixa. Lo importante son detectar cuando está sucediendo, cuando una amiga nos cuenta que ha empezado con alguien y que esa persona pues que es celosa y que fíjate que qué bueno, que tiene eso por ella y en realidad hay que aconsejarle todo lo contrario, ¿no? Y cuando te dicen de forma muy sutil no te pintes los labios rojos, pero no te dicen no te los pintes, sino con lo guapa que estás sin maquillar y tú pintándote los labios de rojo, hay que ver. O no te pongas esa ropa que no te favorece del todo, que está muy apretada y a ti te favorece algo más sueltito. Y esas son pequeñas cosas que te van haciendo cambiar tu forma de ser, tu forma de vestir, te van aislando de tus amistades sin darte cuenta. Entonces, cuando, por ejemplo, tú quieres salir con tus amigas y tu pareja justo el día que tú vas a salir con tus amigas te monta el pollo o se enfada, justo ese día está de bajona y no te lo hace una vez, sino que te lo hace habitualmente, pues son señales que nos están alertando. ¿Quién estuvo esta mañana con Pepe Moreno, amigo? El caudillo de La Gomera. Casimiro Curbelo. Bueno, yo cariñosamente lo denomino el caudillo. Muy bien. Bueno, pues el presidente del Cabildo de La Gomera, como tú has dicho, y el portavoz de la agrupación socialista Gomera en el Parlamento de Canarias, que ahora se ha peleado con el PSOE otra vez. Pero... Tenían una carta de intenciones. Bueno. Una carta. Yo creo que eso eran muchas intenciones. Pero como no lograron... Y más todos los socialistas que se la creyeron. Sí, pero vamos a ver, como no lograron aprobar aquel acuerdo para que con 3 diputados obtuvieran grupo parlamentario, que no pasaran al mixto, pues entonces el hombre se cabreó. Hombre, claro, evidentemente. Pero eso fue antes o después de meterse en Tenerife. Porque, oye, se ha metido en Tenerife y daño le va a hacer al Partido Socialista. Yo creo que eso evidentemente fue después. Eso fue después, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Pero vamos a ver, los gomeros se piensan con todo el respeto, ¿no? Que se merecen todo lo que tienen y más, evidentemente, como los herreños, los palmeros, los conejeros, evidentemente. ¿Alguna vez soñó Casimiro con tener tanto poder? ¿Alguna vez soñó con rebañar los millones que ha rebañado en esta legislatura por esos 3 votos en el Parlamento que le han salvado la cara al gobierno? Si la responsabilidad del éxito no es de Casimiro, es de Julio Cruz. Hombre, Julio Cruz puso su granito. Hombre, claro que sí lo puso. Claro que sí lo puso. Bueno, Curbelo dijo esta mañana que su partido solo va a concurrir al Senado en las generales porque no tiene agrupaciones creadas en todas las islas, pero que de cara a un futuro sí lo van a hacer.
En cuanto a los cambios del Estatuto de Autonomía, hizo hincapié en que ahora cualquier ciudadano de a pie puede optar al Senado, ya que ahora para ser senador en representación de la comunidad autónoma no es necesario ser parlamentario. Eso lo sabes, ¿no? Sí. Vale. Curioso. A ver, escuchemos, vamos a ese que acabo de darle paso, lo digo realización, al segundo. Circunscripción al Congreso de los Diputados es una circunscripción provincial. Si la tuviéramos, lo haríamos. En esta ocasión no, pero será para la próxima. Pero usted estaba buscando la agrupación socialista tinerfeña, la agrupación socialista de Reña, la agrupación socialista palmera. Bueno, tuvo una pausa, pero tuvo una pausa cuando ya habíamos creado la agrupación socialista Tenerife, que por cierto participé ayer en una reunión y el día 3 inauguran en Taco la sede de la agrupación socialista Tenerife. Ya este es un partido que tiene su autonomía, sus órganos de dirección, y es para concurrir indudablemente a la circunscripción, por la circunscripción insular, a las elecciones al Parlamento de Canarias, y al Cabildo. No lo hicimos ni en La Palma ni en El Hierro, pero lógicamente lo vamos a hacer, sin lugar a dudas, con tiempo suficiente, con calma, no de forma precipitada, pero para consolidar el proyecto de futuro. Yo estaba, con todo el respeto, es que me hace mucha gracia, don Casimiro. Yo como palmero, yo soy periférico, ¿vale? Sí. Como palmero, sí. A mí me haría mucha gracia que don Casimiro fundara algo en La Palma. Hombre, si tú me dices Antonio Castro, yo qué sé, no quiero sembrar discordia. Antonio Castro, bueno, pero Casimiro en La Palma. Yeah. Esto no se lo cree ni él, evidentemente. Yeah. Es una broma. La Palma es una broma. Hierro tampoco. En Taco sí, en Taco sí. ¿Tú te acuerdas? Es que me estaba riendo. ¿Te acuerdas la valla de Taco? Hombre, claro. Cuando estaba en el PSOE. Claro. Es que, ¿dónde va a poner la sede? Si no en Taco. Con todo el respeto, vuelvo a decir, soy periférico, soy palmero. Pero no respeto. Presumo. No, pero por si acaso alguien pueda pensar que... Es una cuestión de estrategia política. ¿Dónde vas a poner la valla publicitaria? Bueno, estrategia. ¿O dónde vas a montar el partido? ¿Dónde tienes la colonia? Claro. Tú como director de programa, ¿dónde tienes la colonia? Tienes una responsabilidad que yo no tengo. Y yo digo, no es estrategia. Es caciquismo, que es distinto. Bueno. ¿No? Vamos a hablar las cosas por su... No, las dices tú. No las digo yo. Por cierto, ha hablado Antonio Castro. Sí. Antonio Castro no va en ninguna lista este año, parece. Parece que no. Eso... Y la actual presidenta del Parlamento, por lo que sabemos públicamente, tampoco va en una lista. No. Espérate. Resulta que ahora los senadores no tienen que ser diputados. Antes lo decía, antes lo decía. Sí. Pueden venir de la calle. ¿Y tú? No, porque los partidos... ¿Qué nos estás queriendo decir? Oiga, esta persona me gustaría que representara al Parlamento de Canarias en el Senado. Claro, ahora ya que tocan 3 siempre, ¿no? Que tocan 3 por designación. Entonces... Escucha lo que te he dicho, ¿eh? Sí. Antonio Castro no va a ninguna. Antonio Castro no, Carolina Darias no va a ninguna. Tampoco. Vale, lo dejo ahí. Dijo que va a ser un martillo pilón con el tema del puerto Fonsalía. Con el tema de Puerto Fonsalía. En Guía de Isora, que está atravesado, dice que va a ser un martillo pilón porque a La Gomera le interesa esa conexión, desde luego. Yo voy a ser como un martillo pilón para el puerto de Fonsalía. Ya en el último pleno, en el anterior, pedí al gobierno que cuando se enviaba el contrainforme al informe negativo del Ministerio de Transición Ecológica, y ya se envía antes de final de mes, y cuando pase un cierto tiempo le digo a la senadora que insista en el Estado para ver cuándo vuelve, porque es que si no volvemos 22, 24 años a hablar de lo mismo. Eso no es razonable. Don Leopoldo. Yo que no me resisto a hacer un comentario. El puerto de Fonsalía, bueno, vamos a ver, tenemos un puerto de Granadilla. Yo puedo entender que el puerto de los Cristianos está bastante limitado actualmente, ¿vale? Con pocas posibilidades de crecer, el acceso, tiene varios problemas, ¿no? Sí. Pero en Granadilla creo que hay un montón de barcos por fuera esperando para entrar y atracar, ¿no? Está colmatado, ¿no? Allí no cabe ni una... ni una sodia cabe ahí. Es un puerto industrial, ¿no? Bueno, sí, pero vamos a ver, pero está vacío. Sí. Bueno, tres plataformas que bajaron abajo para... Voy a dar una última hora, ¿eh? La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
ha indicado que para evitar una posible congestión en el puerto capitalino, habilitará los primeros espacios de la dársena de Granadilla para reparación naval. Mira. Y el dique del Este compatibilizará esta actividad con el habituallamiento. Con mucho respeto para don Pedro Suárez, pero vamos a ver. Pero, ¿ustedes han visto el puerto de Santa Cruz también colmatado? ¿Dónde están los...? Es que no lo sé. Yo es que... o sueño o estoy en otra realidad. No lo sé. Igual Ramón Trujillo, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tiene una opinión del puerto de Santa Cruz. Seguro que la tiene. Señor Trujillo, buenas noches. Muy buenas noches. No sé si tú, hombre, no perteneces al Consejo de Administración del Puerto, ¿no? ¿O sí? No. No le toca. Ahí están los representantes del Estado, de los partidos, de Coalición Canaria, que por cierto, hasta hace poco, hasta que entrara Pedro Suárez, estaba la exalcaldesa condenada de Santa Úrsula. Interesante, sí. Que lo contamos aquí. Sí. Sí, no sabíamos nada de ella, pero estaba en el Consejo de Administración de Puertos del Estado. Muy digno. Eso lo tendría que explicar el presidente insular del PP. Sí, pues allí estaba colocada. Ah, claro. Vale. Estaba allí con foto y todo. Sí. Y lo mostramos aquí. Sí. Ya no. Bueno. Ya no, porque entró el gobierno del Partido Socialista, se renovó todo aquello y... Pero no por vergüenza del Partido Popular, claro. No por vergüenza. ¿Usted cree que el puerto está colmatado, el de Santa Cruz? Manifiestamente no. Ajá. Y de hecho lo que hay que hacer es recordar lo que decía el experto convocado por el Parlamento de Canarias en materia de transporte hace unos meses, el señor Jiménez de Ruz, catedrático de la Universidad de Las Palmas, que decía: la mitad de la capacidad portuaria no se utiliza. Punto 1. Estamos construyendo infraestructuras que no hacen falta. El puerto de Granadilla, como acaban de decir ustedes, lo que hace es albergar una serie de plataformas petrolíferas, de prospección petrolífera, que estaban en Santa Cruz y lo han trasladado allá. De hecho, la Comisión de Transporte del Parlamento plantea que hay que darle uso a Granadilla y a Arinaga. Arinaga, que incluso tuvo quejas del Parlamento Europeo por malgastar fondos europeos en un puerto que tampoco se usa. Y en el caso del puerto de Fonsalía, a mí me parece tremendo que el señor Suárez, el propio presidente de la autoridad portuaria, haya declarado hace unos meses que el puerto tiene capacidad de afrontar los tráficos previsibles y los tráficos que tiene, pero que hay un problema de embotellamiento circulatorio, de tráfico de vehículos que hay que resolverlo. Y me parece son 200 millones el puerto de Fonsalía. En Gran Canaria, el puerto de Agaete, la ampliación son 40 y pico millones de euros y solo se cubre el 30% de las plazas que se ofertan. 40 millones a la basura o al mar. En el caso de Agaete, 200 si le sale en Fonsalía. Con ese dinero se podrían construir más de 3.000 viviendas sociales. Yo diría que en Canarias lo que hacen falta son 3.000 viviendas sociales con ese dinero y no unos puertos para no se sabe bien qué, que además crean muy poco empleo en la construcción, porque se usa mucha maquinaria, poca mano de obra, frente a construir viviendas, frente a rehabilitar viviendas. Yo creo que esto al final es un acto de esos en los que gobiernan los que no se presentan a las elecciones y utilizan como mediadores a los que van a las elecciones. A una parte de ellos. Hay otros que no somos llaneros, perdón. Sobre ese tema de la inversión, déjeme que meta un tema. Ahora con el señor Trujillo vamos a hablar también de más cosas de Santa Cruz. Con ese tema de la inversión, el otro día el señor Sabaté, el portavoz de Podemos, en un debate sobre el agua organizado por el Consejo Insular de Aguas en la depuradora de Valleguerra, vino a decir un par de cosas, entre ellas que... y además el consejero insular de agua estaba de acuerdo, ¿no? Hay para la red de saneamiento tan necesaria, depuradoras y demás que necesitamos en Canarias para no verter la porquería directamente al mar, para que todos los barrios estén canalizados, costaría 1.000 millones. El tren cuesta 4.000, ¿no? O 2.000, pero 4.000 he leído yo que llega a costar, lo he leído en el Parlamento. El puerto, el dinero que cuesta. No he escuchado todavía. Mira que daría empleo, ¿eh? Mira que daría empleo el saneamiento. Durante unos cuantos años va a dar empleo el saneamiento. No he escuchado todavía a la patronal de la construcción hacer un alegato sobre el tema del saneamiento. Decir, oiga, pues si tenemos ahí un filón importantísimo para dar puestos de trabajo. Obra. Y obra que es necesaria, pero ya. Porque las aguas negras hay que canalizarlas porque no están canalizadas y porque tenemos un problema medioambiental número 1. No sé, igual nadie se está fijando en eso otra vez porque como va por debajo. Claro, porque hemos usado el mar como vertedero durante muchos años. Bendita Unión Europea en este aspecto, que tiene una legislación en materia medioambiental mucho más exigente que la que tenemos en nuestro país y que la que podríamos tener con dirigentes como los que tenemos en Canarias, que han usado el mar, insisto, como vertedero. Evidentemente,
es un lugar, es un ámbito en el que hay que invertir prioritariamente para preservar el medio ambiente. Es de sentido común. No podemos estar rodeados de un vertedero marino. Es una auténtica aberración y mucho menos en una economía turística. En fin, hay mil razones por las que eso no debiera ser así. Pero claro, cortar cintas debajo del mar, viendo que se conservan, ¿no?, los espacios naturales y que cuidamos el mar, pues se ve que no se vende bien. Y por supuesto, las inversiones en los trenes, en fin... estamos hablando de 3.800 millones con el tren de Gran Canaria y el del sur de Tenerife. Recuerdo ver en un estudio del Cabildo para el del norte de Tenerife que si se construyera ese tren solo cubriría el 26% de los costes de operación que generaría. Entonces, no es que estemos nosotros, por ejemplo, en abstracto en contra de los trenes, pero decimos, o los trenes se hacen a cambio de sacar muchos coches de la carretera, de tener una demanda que les dé sentido económico, y realmente se hacen en un modelo de sostenibilidad económica, o no deben hacerse, porque al final lo que están haciendo nuestros gobernantes es el tren, las carreteras que incentivan más uso del vehículo privado y siguen creciendo los carriles y ensanchándolos, y además reconocen que no va a resolver el problema. En fin, aquí lo que falta es una política de movilidad pensando en el interés general y no una política de infraestructuras, una política que va a golpe de interés económico de sectores que quieren que se gaste dinero en determinadas cosas con las que hacen negocios, ¿no? Y eso es uno de los grandes dilemas que tiene Canarias. Lo que hace falta es ese dinero para cosas reales, ¿no? Para necesidades reales. Alguien escribe, el WhatsApp está ahí y lo voy a ir leyendo a medida que vaya llegando. Buenas noches. En el sur, cuando hay mar de fondo, abren la llave y la mierda pa'l mar. Buenas noches, somos unos animadores de usted desde la Cruzanta, el Realejo Mocán. Gracias, buenas noches, saludados. Leopoldo. Bueno, vamos a ir despejando cuestiones que planteábamos, tú planteabas al comienzo, ¿no? Al final, usted es candidato al Ayuntamiento de Santa Cruz para las próximas elecciones municipales, pero bajo una coalición. ¿Está ahí, si se puede? No tengo entendido que no. No, la coalición va a ser Podemos, Izquierda Unida, Equo. A mí me hubiera gustado, y lo digo con claridad, que también estuviera si se puede. Pero también voy a decir dos cosas. En primer lugar, que no nos vamos a flagelar por no haber logrado el máximo, sino que vamos a celebrar los niveles de acuerdo que hemos logrado. ¿Y por dónde ha venido el... perdone que le interrumpa. Sí. ¿Por dónde ha venido el desencuentro? ¿Por parte de ustedes? ¿Por parte de esta agrupación? ¿O por parte de Si Se Puede? Bueno, yo creo que a veces en política la articulación entre grupos tiene que ver con el trasfondo de las relaciones políticas que vienen de atrás, tiene que ver no solo con los programas, no solo con las propuestas, y a veces no sale lo que más nos gustaría. Pero, insisto, yo creo que lo importante en este caso es que en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se abre un escenario de posible gobierno de las izquierdas. En este país ya no va a haber gobiernos monocolor, es decir, van a ser gobiernos plurales, y eso va a pasar en ayuntamientos y en otros ámbitos. En Santa Cruz abre la posibilidad, digo, de acabar con las décadas de coalición canaria y abrir un tiempo de políticas sociales, ¿no?, de menos políticas de derechas y más políticas de derechos. Y yo creo que lo interesante es que a la izquierda del PSOE, tanto Si Se Puede como la coalición nuestra de Podemos, Izquierda Unida, Equo, vamos a sacar un nivel de representación que ya no va a ser penalizado por la ley electoral. Porque en realidad, cuando se superan los dos concejales, la ley electoral ya no te penaliza. Con lo cual, yo creo que al final el mensaje interesante es que estas organizaciones que vamos a obtener representación, y además vamos a tener una representación abultada, pues realmente no vamos a estar penalizados por la ley electoral, vamos a obtener la representación que nos dé la ciudadanía, y por lo tanto yo creo que esto es importante transmitirlo y entenderlo, ¿no? Y esa izquierda plural, diversa, pues tendremos que entendernos para trabajar en común. Pero permítame que insista. ¿Cuál ha sido el elemento de discordia? ¿Por qué no se ha llegado a ese encuentro en el que se... Porque entiendo que Si Se Puede podría estar más cerca de los postulados de esta agrupación que de otros, porque se han quedado fuera. Es que es una cosa incomprensible. Usted me dirá, pregúntele a ellos, pero bueno, me gustaría saber su opinión. No, vamos a ver. Yo, de hecho, en estos 4 años que llevo como concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, he tenido una relación magnífica con los 4 concejales y concejalas de Si Se Puede. Hemos colaborado en muchas cosas, hemos mantenido una relación de colaboración intensa, pero insisto, yo creo que a veces en la dinámica política local, formaciones que también tienen acuerdos en otros ámbitos, insulares, autonómicos,
Creo que se mezclan a veces otros problemas, otras situaciones que no permiten que estas cosas cuajen. Y es decir, es algo que la verdad que tampoco quiero profundizar en ello porque no creo que sea lo sustancial. Yo creo que al final lo sustancial son los niveles de acuerdo que logramos y también incluso lo que nos plantean algunas personas que nos faltan estudios de opinión para saber si es cierto o no, ¿no? Lo que nos plantean que quizá una derecha con un sentir más de izquierda nacionalista, que pueden ser los compañeros y las compañeras de Si se puede, tiene una capacidad de atracción a un cierto público que a lo mejor quienes estamos en una perspectiva más estatalista, por usar algún término, federalista, etcétera, pues a lo mejor también nos manejamos o somos más referentes a otro sector de la población. Entonces, bueno, puede ser que incluso al final esto no sea negativo. Cuidado, porque el hecho de ir separados no significa que sea mala idea, ¿eh? Porque esas cosas a veces funcionan. Sí. Oiga, usted concurrió, refrésqueme la memoria, las pasadas elecciones donde consiguió su concejalía, concurrió como Izquierda Unida, ¿no? ¿Fue como Izquierda Unida? Como exactamente. Izquierda Unida, ¿no? Esta vez va con Podemos y va con ECUA. Exacto. Bien, ¿y a cuánto estuvo de un segundo concejal? Pues 1 y pico % de voto. Es que ese es el problema. Cuando se obtiene solo un concejal, cuesta un 5 y pico, 6% del voto. Pero cuando se obtienen 2, ya cuesta un 3% del voto, claro, como a los partidos que más votos obtienen. Entonces, claro, por eso decía lo que he comentado hace un momento. Cuando somos formaciones que vamos a obtener varios concejales con toda seguridad cada una, la ley electoral deja de penalizarnos, ¿no? Lo que probablemente no tiene a lo mejor mucho sentido, pues es una propuesta pues que sabe que se va a quedar en un 3%, en un 4%, porque al final puede haber una cantidad de voto progresista que se dispersa, que no obtiene representación y que sumándose sí la obtendría, ¿no? Pero yo creo que no hemos caído en ese pecado en esta ocasión. Y por eso insisto, ¿no? Creo que es importante entender que aquí va a haber un escenario político en donde el PSOE por una parte, Si se puede por otra, y nuestra coalición Podemos, Izquierda Unida, ECUO, podemos sumar después de décadas para un gobierno de las izquierdas en Santa Cruz. Y yo creo que ese es el escenario interesante y dentro de ese escenario, evidentemente, nosotros nos planteamos nos presentamos, ¿no? Como una coalición, como una fuerza política con un fuerte componente redistributivo, con un fuerte componente de políticas sociales, de compromiso con la vivienda y sabemos que cuanto más peso tengamos, pues esa parte de la población de Santa Cruz, que es muy importante, que necesita que las instituciones se pongan de su lado con mucha más intensidad en materia social, en materia de ayudas sociales, en materia de vivienda, pues si nosotros tenemos más peso y más representación, van a tener un ayuntamiento con capacidad de darles una respuesta mucho mayor y mucho mejor. Déjeme, 140 plazas de 0 a 3, 2 guarderías municipales. ¿Qué dice la oposición de esto cuando hay algunas cerradas en la periferia y lo saben? 7.000 niños de 0 a año en el municipio. No sé si hay una rata por aquí. ¿Qué pasa? Es verdad, esto es un tema que está saltando y una tremenda preocupación. Mire, hemos hecho una propuesta muy clarita en este tema y muy realista y muy con los pies en el suelo. Estamos proponiendo cosas que se puedan cumplir y que pasados 4 años, si gobernamos o cogobernamos, podamos rendir cuentas y se nos puedan pedir cuentas de si cumplimos o no cumplimos. Miren, lo primero, ¿qué se ha hecho hasta ahora? De 2010 a 2019, Santa Cruz ha pasado de 600 y pico plazas en escuelas de 0 a 3 años públicas a 486. Hemos perdido. En el mandato, en los 2 mandatos de Bermúdez, en los 8 años de Bermúdez, solo se han creado 18 plazas de niños y niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles. Es decir... 18 plazas. 2 al año. Sí, porque se ampliaron el número de plazas, se amplió el número de plazas en las 2 escuelas infantiles titularidad del ayuntamiento. Pero esto quiere decir, tiene su ironía, que al ritmo que va Bermúdez, en 35 años crearía una escuela infantil de 0 a 3 años, una guardería, como se la suele llamar, en 35 años al ritmo que va ahora. Pero para crear las 13 escuelas infantiles públicas que nos hacen falta para estar en la media del Estado, en la media de escuelas infantiles públicas por habitante de España, tardaría 455 años. Es decir, Bermúdez está
gobernando con la lógica de Matusalén, que vivió más de 900 años y puede esperar 450 años para llegar al nivel de escuelas infantiles que hay en este momento en España. Ese argumentario es muy bueno. Y nosotros proponemos un compromiso de al menos 5. De al menos 5. Claro. Sabemos lo que cuesta mantenerla, lo que cuesta impulsarla. Sabemos, porque esto es lo que dirá siempre Coalición Canaria, dirá, cuidado que eso es competencia de la comunidad autónoma, sí, pero cuando uno habla con la Consejería de Educación y dice que uno pone el dinero y luego intenta negociar que ellos pongan también otra parte, las ponemos en marcha. Hasta el día en que esto sea un derecho universal y las pague el Estado o la comunidad autónoma. Pero entre tanto, tenemos que poner remedio en los municipios a la vergüenza que es que la comunidad autónoma canaria sea la que menos porcentaje tiene de niños y de niñas escolarizadas de 0 a 3 años, la que menos tiene y además con mayor porcentaje de escuelas privadas y menor porcentaje de escuelas públicas. Y digámoslo claro, los estudios de PISA muestran que los niños y las niñas que fueron a escuelas infantiles tienen, cuando cumplen 15 años, un rendimiento un 10% superior que los que no fueron. Y nos están diciendo también los estudios que tenemos sobre esta materia, que los niños y las niñas que viven en entornos familiares con desventajas socioeconómicas, socioculturales, adquieren más oportunidades. Y nos dicen también los estudios de algunos países que cuando las escuelas infantiles de 0 a 3 años son de calidad y son gratuitas o muy baratas, la tasa de participación laboral de las mujeres aumenta. Es decir, contribuimos a que la igualdad de las mujeres con los hombres ante el trabajo aumente. Por lo tanto, esto es política social pura y dura. Hay dinero, que quede bien claro. Estamos hablando, cuando estamos hablando de 5 escuelas, estamos hablando de un mínimo. Y nuestra aspiración realmente sería hacer más que eso, pero vamos a poner un mínimo para ser prudentes, ¿no? Hay dinero y por nuestra parte hay voluntad política, porque para nosotros eso es una prioridad. Para los que han gobernado, no lo ha sido. Pues yo creo que hay que poner estas realidades encima de la mesa. Y nosotros vamos a intentar transmitirlo, dirigirnos a la razón, hablar con datos. Pero no lo ha sido, no, es que no parece tan difícil. No lo ha sido, ¿qué pasa? Que hay un lobby de guarderías privadas. No es posible, ¿no? ¿No lo ha sido? ¿Por qué? Yo creo que hay insensibilidad social, simplemente. Es decir, ¿pero por qué no piensan en eso? Piensan en otras cosas, porque eso no va. Porque antes estábamos hablando en maquillaje sobre el pozo que nosotros consideramos que deben tener los políticos, ¿no? Estadistas a largo plazo, diciendo, oiga, este es el Santa Cruz que quiero, este es el Canarias que quiero, este es el Tenerife que quiero, que tenga un proyecto en la cabeza, ¿no? Y claro, cuando tú hablas con un político que tiene un proyecto en la cabeza, se nota rápidamente, ¿no? Y claro, y yo siempre digo lo mismo, que la gente recuerde que votan a los políticos para obtener felicidad a cambio, porque al fin y al cabo están administrando nuestro dinero y lo que tienen que hacer es procurar que yo tenga las menores cortapisas y las menores piedras en el camino. Para eso no, para eso elegimos un presidente de la comunidad, para eso elegimos al delegado de clase, ¿no? Para que nos facilite la vida. Y no estoy hablando para que me contrate a los Villos Caracas Boys, no para eso, sino para lo otro. Entonces, yo creo que con eso hay que votar. ¿Cuánto nivel de felicidad o de facilidad me va a garantizar usted? Claro, me lo garantizará en la medida en la que tenga un proyecto lógico en la cabeza, ¿no? Y consecuente. Evidentemente. Eso es lo que digo. Y en la medida en que se renuncie a prácticas caciquiles que han hecho mucho daño. Y pongo un ejemplo. Estamos en una época en la que tenemos encima de la mesa en Santa Cruz el debate de la residencia de los Dragos, ¿no? 176 personas que están en esa residencia, que han perdido su posibilidad de seguir en la residencia, que además 100 trabajadores que se van a la calle, 100 y pocos trabajadores y trabajadoras que se van a la calle. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque un gobierno de coalición canaria en su día dio una licencia manifiestamente ilegal, una licencia para construir una residencia en donde se excedía el número de pisos permitidos, el número de metros cuadrados, bueno, una auténtica aberración. No es un error, evidentemente, ¿no? Ese tipo de licencias habrán servido para que alguien se lucre y para que alguien gane más, ¿no? Y yo al final, la pregunta que hago hoy, y esto no es un ejemplo de cómo la corrupción urbanística acaba causando daños en políticas sociales. Hoy que leíamos en prensa que hay 200 personas hospitalizadas que son pacientes geriátricos y que están ocupando camas que hacen falta para enfermos. Lo contamos ayer, sí. Claro, es terrible, ¿verdad? Es terrible decir, bueno, pues ahora hay que colocar a esas 176 personas que estaban en esta residencia con la escasez de plazas que tenemos para mayores y además con un daño en el sistema hospitalario. ¿Y todo por qué? Por ese tipo de prácticas. El señor Tarife dijo ayer en este programa, en una conexión telefónica, que no entendía por qué la empresa cerraba cuando todavía se estaba en un proceso de alegaciones.
Eso es lo que dijo. Que no entendía por qué la empresa cerraba. También es verdad que hablamos con los trabajadores y nos dijeron, como usted habrá leído hoy, que han llegado a un acuerdo con la empresa para la liquidación y demás. Pero nos quedamos un poco perplejos ayer cuando escuchamos esta afirmación del concejal, que no entendía por qué cerraba ahora. Sí. Y ya se vería, ¿no? Porque esto todavía se podría solucionar en cierta medida. De hecho, se ha especulado con el hecho de si la empresa actual, en el momento del traspaso, pactó algún tipo de indemnización en caso de que las cuestiones legales obligaran a cerrar la residencia. Y eso, bueno, en fin, se ha especulado, no lo sé. Pero de cualquier manera, lo que yo sí sé es que si se hubiera respetado la ley, si las prácticas caciquiles del Ayuntamiento de Santa Cruz no se hubieran llevado a cabo, hoy no tendríamos este problema. Eso sí lo sé. ¿Pero pactó indemnización con quién? Con los trabajadores, ¿no? Con los trabajadores. No, perdón. La empresa, lo que yo dije, se supone que era un acuerdo, o lo que se ha planteado alguna vez, y, en fin, algo que fue un pacto entre empresas, ¿no? Es decir, claro, si yo como empresario me hago cargo de una residencia que sé que está denunciada... Asumo un riesgo. Y que incumple de manera ostentosa la normativa urbanística, pues a lo mejor me hago cargo de esa residencia a cambio de que si hay una sentencia que me obligue a cerrar el negocio o me crea una gran cantidad de problemas, pues digo, bueno, mire usted, yo le devuelvo esto y usted me indemniza por los daños económicos causados, ¿no? Se plantea, se ha especulado con que esto pudiera ser una de las cosas que hay detrás. No lo sé con certeza, pero sí se lo he escuchado a personas que conocen el tema. ¿Gobernaría en colisión con Nueva Canarias? Pregunta alguien. Vamos a ver. ¿Nueva Canarias presenta en Santa Cruz? Bueno, al señor Hilario... Es verdad. Sí. Discúlpeme, es cierto. Sí. Señor Hilario es el gran fichaje, sí. Sí, señor Hilario lo pactarían, dice, en colisión con Nueva Canarias. ¿Gobernaría en colisión con Nueva Canarias? Pregunta alguien. Bueno, yo gobernaría en coalición con quienes nos permitieran llevar a cabo una parte razonable de nuestro programa, en función de la representación que cada cual tuviera. Y ese me parece que sería el escenario más lógico. Obviamente no gobernaríamos con quienes se han instalado en prácticas que hemos criticado y que criticamos reiteradamente y que además su política es reiteradamente contraria a la que proponemos, por eso es decir, con el Partido Popular, con Coalición Canaria, con Ciudadanos. Yo creo que ahí no habría un gobierno con ellos. Pero ¿no le parece muy arriesgado ya desde ahora, digamos, cerrar esas puertas? ¿No se puede llegar a acuerdos incluso con los que están meridianamente opuestos a ustedes? ¿Usted no le parecería lógico, no le parecería sano que ustedes pudieran pactar, pues, ¿por qué no?, con el Partido Popular? ¿No saldría algo bueno de ahí? Pregunto. Vamos a ver. Yo, si el Partido Popular asumiera un porcentaje de nuestro programa razonable... Y usted asumirá parte de los de ellos, ¿no? Claro, el problema es que nuestros programas tienen muchos elementos incompatibles. Entonces, creo que uno de los dos, si hiciéramos ese pacto, estaría traicionando a su electorado. O el Partido Popular al suyo o nosotros al nuestro. Es decir, no es una cuestión de una fobia absurda o visceral. En fin, lo que yo veo es que nosotros tenemos una serie de propuestas y un modelo de ciudad que es distinto del que tiene el Partido Popular. Entonces, no me parece un planteamiento razonable. Nueva Canarias, yo los veo a escala del gobierno a escala del Parlamento de Canarias, y sí veo una gran cantidad de iniciativas, por ejemplo, que son absolutamente asumibles. Eso sí lo tengo muy claro. Es otra cuestión. ¿Qué podrían plantear a escala del municipio de Santa Cruz? Pues habría que verlo, ¿no? El señor que encabeza esta candidatura viene de Coalición Canaria, en fin, no lo sé, habría que verlo. Una de las líneas estrella que ha llevado el actual alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha sido ese intento, y yo creo que lo ha logrado en parte, usted también lo reconocerá, de dinamización de la ciudad, de que recuerda aquella lucha contra si la ciudad, que si estaba muerta, si estaba viva. Nunca ha estado muerta, está claro, ¿no? Pero, a su juicio, ¿ese modelo de dinamización es el que necesita Santa Cruz? Bueno, efectivamente, yo creo que Santa Cruz ha desarrollado, ¿no?, una cantidad de actividad que de cualquier manera es positiva frente a no tenerla, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocer que es un dato positivo, pero desde luego, primero, que una parte de esa dinamización, igual que una parte del crecimiento del empleo, viene un poco de la dinámica económica del país una vez que se sale de la crisis, ¿no? A mí siempre me hace gracia esto de que
cuando aumenta el desempleo durante la crisis es culpa de otras administraciones y cuando aumenta el empleo durante la poscrisis, pues es responsabilidad del que está gobernando en el ayuntamiento. En fin, yo creo que con esto hay que ser un poco más coherente. Pero en fin, yo creo que Santa Cruz evidentemente tiene un potencial enorme de desarrollo en materia cultural, en materia deportiva, en materia de espacios ambientales, en fin, yo creo que Santa Cruz tiene un potencial de crecimiento bastante grande, pero no me parece, desde luego, bajo ningún concepto negativo, el que Santa Cruz tenga actividad nocturna, tenga actividad de restaurantes, actividad comercial que ha ido creciendo. No, vamos, me parece positivo y creo que en la medida en que el ayuntamiento ha contribuido a ella, pues desde luego en ese aspecto me parece bastante correcto lo que se ha hecho. Tenemos que irnos porque superamos la primera hora de programa. Tenemos que irnos. Y ya tenemos el segundo invitado aquí. ¿Hay un pacto de no agresión con Sí se puede? Dice alguien. Bueno, más que no lo pregunta, pero vamos, dice, hay un pacto de agresión con Sí se puede. Parece que lo afirma. No, con Sí se puede no hace falta hacer ningún pacto. Hay una cordialidad inmensa y simplemente, en fin, nos respetamos mutuamente, sabemos que estamos en la misma trinchera, más allá de que coyunturalmente en unas instituciones estemos o no estemos en la misma candidatura, entonces, en fin, con Sí se puede no hay ningún problema. Sí, porque este ha sido un punto de contacto con el candidato que se repetirá, que de aquí a mayo... Esperemos. Pero no me resisto a hacerle una última pregunta. A mí se me antoja que el espacio que supuestamente, presuntamente, esperemos que muy pronto deje libre Cepsa, será muy importante para Santa Cruz. ¿Usted teme que ese espacio se convierta en otra milla de hora como la que está enfrente? Sí, y le voy a decir por qué. Llevamos una moción recientemente al Pleno en donde planteamos precisamente garantizar unos niveles elevados de viviendas de protección social. Precisamente además para, primero, incrementarla de manera sustancial en nuestro municipio y segundo, para dispersarla por todo el municipio, para que la vivienda de protección social, como se hace en otras ciudades europeas, se reparta por todo el municipio y de esa manera se integren los diversos grupos sociales con distintos niveles de poder adquisitivo. Propusimos eso y nos dijeron que no. Al final no la aprobaron. Yo creo que aquí va a haber una pelea importante, porque efectivamente eso es una golosina para la especulación y para volver a ser algo parecido a Cabo Llanos. Y yo creo que si aquí tenemos la suerte de que gobernemos las izquierdas, y digo tenemos la suerte de los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Cruz, no los partidos que estamos concurriendo a las elecciones, creo que podremos hacer ahí un nuevo tipo de urbanismo, ¿no? Un urbanismo, primero, dándole gran cabida a la vivienda de protección, de alquiler social, que es la gran necesidad que tiene Santa Cruz en materia social y de vivienda, creo que es absolutamente clave. Espacios verdes, espacios públicos, yo creo que sería... Y pautas de movilidad sostenibles que ya es complicado meter en otras partes de la ciudad, que de todas formas hay que plantearlo. En fin, yo creo que sería un espacio muy interesante para ser gestionado por las izquierdas, ¿no? Pensando en la calidad de vida de los ciudadanos y no solo en satisfacer determinados intereses económicos. Señor Trujillo, buenas noches. Hay WhatsApps que después leeré, no referente a Santa Cruz ni tampoco al invitado de ahora mismo, sino del muelle, de algunas otras consideraciones que voy a leer, obviamente. Pepe Moreno, que lo dije antes, entrevistará después a las 10:30 al presidente del Partido Popular, Asier Antona, en Políticamente Incorrecto. Nosotros vamos, después de la publicidad, a hablar de otro movimiento estudiantil mañana para salvar el planeta. Y a continuación, ¿va a haber incineración o no va a haber incineración? Gran pregunta. Sí, señor. Volvemos. Por favor, lo que dice la escaleta. La escaleta dice que tiene que verse y sonar bien alto lo siguiente. Decían los convocantes el pasado viernes que con 500 personas se conformaban. Me acuerdo. No, aquí hay un par de millares, ¿eh? Sí. Hay un par de millares. El movimiento estudiantil Viernes por el Futuro, que sería la traducción, ¿no? Inspirado en la joven activista sueca Greta Thunberg, ha vuelto a convocar movilizaciones en ciudades de toda España este viernes contra el cambio climático después de la huelga global por el clima secundada la semana pasada por más de 1 millón de personas en todo el mundo. Y ahí estamos viendo el cartel.
Qué entusiasmo, qué alegría. Pues sí, la verdad. Convocatoria para este viernes y para el siguiente. Y esto era Santa Cruz, el pasado viernes. Espero que no se queden en casa. Que vayan, que después de ver esta convocatoria vayan. Convocante, Eduardo Febles. Estos viernes Hola. con futuro lo repetimos mañana. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Convoca a la gente. Tienes unos minutos en el Día de Televisión, en este programa, que se llama Un Día Más, para repetir lo de la Laguna. Aunque en este caso ya no va a haber huelga. Ya lo que va a haber es concentración, movilización a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, efectivamente. Lo primero, agradecer el espacio y bueno, como bien destacas, la movilización del pasado 15 de marzo fue histórica, nos desbordó por completo, según la policía más de 2.000 personas, según algunos medios de comunicación más de 3.000, sinceramente no esperábamos tanta asistencia. Ahora bien, mucha gente nos preguntaba qué van a hacer a continuación, ni nosotros mismos lo sabíamos. El martes tuvimos asamblea de Juventud por el Clima en Tenerife y nada, la decisión ha sido de todos los viernes concentraciones a las 6 de la tarde. Mañana empezamos en la Plaza Candelaria, el próximo viernes a las 6 de la tarde en la Plaza de la Catedral de la Laguna y lo más probable es que vayamos alternando Plaza Candelaria, Plaza de la Catedral de la Laguna. Animar tanto a toda la juventud en general como también a todas las personas preocupadas por la emergencia climática que estamos viviendo y que quiera exigir a los gobiernos, tanto a nivel nacional, pues regional, cabildo, ayuntamientos y demás, que tomen medidas reales ya, que escuchen a los científicos, pues les animo a que participen activamente en estas protestas. Muy bien, pues nos vemos mañana. Espero que así sea. Nos vemos mañana. Un abrazo, gracias, buenas noches. Un abrazo, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo a Greta. Ahora imágenes que tenemos a continuación. ¿Fue la semana pasada o hace 2 semanas que poníamos aquí en este programa estas imágenes? Estas imágenes son del Pierce. Y esto es un temporal de bolsas de plástico. Tremendo, ¿eh? Bueno, y en ese entonces hablamos con Juan Jesús González, el portavoz del Foro contra la Incineración. Don Juan Jesús, en ese entonces hablamos con usted vía telefónica, también con la alcaldesa. Esto dice que se tenía que solventar. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, el señor Balbuena, que se iba a solventar, que es que se escapan las bolsas, que sopla mucho el alisio. ¿Por qué se escapan las bolsas? ¿Tienen vida, ruedas? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. No, las bolsas se escapan simplemente porque el vertedero de Arico se sigue, lamentablemente, después de 30 y pico de años, gestionando de una forma inadecuada, ¿no? Desde el primer momento, las medidas de control debían evitar estas situaciones y realmente nunca ha ocurrido. Es verdad que la situación, que no es lo mismo lo que está ocurriendo ahora, que suele ser más puntual. Hoy que pasé por ahí esta tarde, que el alisio se había reforzado de nuevo. Hombre, no era este panorama, pero o sea, es habitual, ¿no? Mañana tenemos aviso por mala mar y el sábado también, provocado principalmente por la fuerza de los vientos. Sí, pues nos vamos a encontrar con el panorama similar al que vimos el otro día. Casualmente fue un sábado que tuve que ir al aeropuerto del sur y entré un momento y era el Me parecen gaviotas, ¿eh? Sí. ¿Y la mala gestión por qué? ¿Porque alguien no sabe que eso tiene que ponerlo en un sitio? Ahora mismo se mezclan muchas situaciones, ¿no? Aquí hay un plan de residuos paralizado desde el año 2009. No se ha dado ningún paso en el sentido de mejorar esto y lo que es la gestión de residuos en general. Y aparte de eso, una cosa gravísima, que estamos con el contrato más importante del Cabildo de Tenerife, que es la gestión de los residuos, que son 20 y pico millones de euros anuales, en una prórroga desde el año 2004. Es decir, se prorroga año a año porque hemos sido incapaces de sacar la nueva contrata, ¿no? Y evidentemente... pues, es una contrata multimillonaria, ¿eh? Claro, yo creo que es el contrato más importante que tiene el Cabildo, ¿no? Pues la gestión de los residuos es una cuestión estratégica. Y bueno, de hecho, la contrata reducida que parece que está dispuesto a sacar Balbuena ahora, estamos hablando de 700 y pico millones de euros, lo que es en el periodo que se va a establecer, ¿no? O sea que realmente esa situación, realmente no solo la paralización del PTOR, de ese proyecto que con discrepancia salió de una forma consensuada y desde luego con la aprobación del Pleno del Cabildo de Tenerife de forma unánime, pues ese proyecto que se consiguió que saliera en el 2009, que a día de hoy no se haya dado ningún paso y nos encontremos todavía con estos panoramas, es realmente lamentable, ¿no? Se llama Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife, ¿no? Bien. Sí. Se concluye en 2016.
¿O que incluyó en 2017? Hombre, debió haberse, por normativa, debió haberse, digamos, renovado o evaluado de alguna manera, pero es que no hay nada que evaluar porque es que prácticamente lo que ahí se planteaba no se ha hecho nada. ¿Y en ese plan iba la incineradora? Sí, lo que pasa es que la incineradora, aquí el movimiento social contra la incineración de residuos pues comenzó allá por el año 2002, un poco antes. Sí. Porque en esa época, estamos hablando ya de hace 20 años, ¿no? Se planteaba la incineración como solución. ¿Sí? Quemamos y desaparece. Es decir, era aquí una vez un dirigente político y dijo que, dice, con la basura hay dos soluciones. Se entierra, dice, es como los muertos, se entierra o se quema. Hombre, las cosas de ese entonces ahora han cambiado bastante, ¿no? Ya hoy plantear la incineración como solución está prohibido por la normativa, es decir, ya eso ya no es viable, es decir, ahora mismo solo puede ir a vertedero de incineración todo aquello que no sea susceptible de ser reciclado o de alguna manera recuperado. Entonces, los términos son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo hablar ahora de incineración que en aquel momento, que yo creo que la labor que se hizo por parte de muchos colectivos y de los vecinos, fundamentalmente de la costa de Arico, fue fundamental. Porque aquello nos podía haber metido un berenjenal muy importante, ¿no? O sea, si aquella macro incineradora de 300 y pico mil toneladas hubiese salido adelante, hoy estaríamos metidos en un barrizal bastante peligroso en el cual se están viendo metidas otras comunidades, como ocurre en Mallorca, ¿no? Que está importando residuos para poder quemar, porque no pueden quemar, tienen un monstruo que necesita... Dígame una cosa, usted me dice que la normativa ya dice que no se puede incinerar, o cuáles son los que se tienen que incinerar. No se puede incinerar todo aquello, ni ir al vertedero, porque vamos a ver, la alternativa a la incineración no es el vertedero, eso está claro. Es decir, aquí ahora mismo lo que planteó el PTOR en su momento, y que nosotros, que somos un colectivo contra la incineración, no combatimos en ese momento porque consideramos que el plan tenía muchísimos aspectos que nos podía sacar de la situación de impasse en la que nos encontramos. Y la incineradora en ese momento, ni ahora tampoco, es el primer paso, es el último paso después de dar todos los demás. Y implantar una incineradora, a pesar de que esté en el plan, no es tan sencillo. Eso necesita unos procedimientos de evaluación, unas cuestiones. Y, hombre, siempre queda ahí ese... Pero, claro, ¿cuál es la alternativa a la incineración? El vertedero no. O sea, o solucionamos esta cuestión por la vía que marca la normativa, o tenemos un problema grave, ¿no? Que además vamos a pagar en forma de sanciones, ya y de forma inminente. Bien, pero la pregunta que yo quería hacerle, porque en su introducción también me ha dejado dudas, ¿no? O sea, vale, evidentemente ustedes abogan, ustedes no, todas las personas sensatas, la Unión Europea, muchos países, abogan evidentemente por el reciclaje, ¿vale? La reutilización, el aprovechamiento de aquello que se pueda reutilizar, regenerar, o la materia orgánica, fabricar o generar compost. De eso a ver si tenemos tiempo y hablamos después. Pero hay una opción final que sigue siendo la incineración, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Claro. Pero aquí y en todas partes. Claro, pero esa opción final, que usted también lo estaba apuntando en su introducción, lógicamente tiene que tener un volumen para poder tener una incineración y una serie de garantías con los... Porque claro, eso de que la incineración ahí se acaba todo, no. Ahí se generan otros residuos más peligrosos posiblemente, como usted sabrá, que los que previamente entran por la boca de los hornos, ¿no? Sí. Claro, yo lo que planteo es el problema, porque a mí lo que no me cuadra es si reciclamos, cómo debemos reciclar, si aprovechamos los residuos orgánicos para generar compost, por ejemplo, ¿tendremos suficiente basura para alimentar una incineradora? Y sobre todo, hasta ahora, o cuando se empezaron a utilizar algunas incineradoras, pues en algunas islas y demás, que se metían las cenizas altamente contaminantes en un hoyo, ¿estamos preparados para después el tratamiento de esos residuos que provoque la incineradora? Es que le he hecho varias preguntas en una. Sí, no, pero bueno, eso ha cambiado mucho. O sea, usted que es de La Palma, en La Palma se implantaron unas cosas que se llamó incineradores, pero eso eran barbacoas industriales realmente. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con un proceso de incineración hoy en día, ¿no? Estamos hablando de cosas diferentes. Usted me dice, garantía.
Hombre, todo proceso industrial, yo no sé, uno va hacia el sur en determinados días del año, está la Calma Chiche, yo tengo fotos que realmente es verdaderamente impresionante la nata que nos encontramos en el fruto de procesos industriales que están ocurriendo ahí y que tienen que ver con la generación de energía, ¿no? Como también lo sería la incineradora. Eso yo creo que lo ha visto mucha gente, ¿no? Está ahí. La cuestión de la incineradora, el falso debate, creo yo, es plantear ahora mismo que ese es nuestro problema. Y es que ahora mismo estamos hablando de otra cosa. Ahora mismo estamos hablando de que nosotros tendríamos que estar por el PTOR, por el plan de residuos, reciclando sobre el 50% de nuestros residuos. ¿Y no llegamos ni a un...? No, la administración dice que es un 18. Yo por mis cuentas no estamos ni en el 14, ¿no? O sea, usted tenga en cuenta que aquí la política estrella, por ejemplo, de reciclaje de envases, pues aquí estamos hablando a lo mejor de 7 kilos por habitante y año. Y hay provincias españolas que están sobre 40 kilos, 30 y pico. Pero ¿por qué esas tan bajas cantidades? Yo me ha asombrado el dato que me acaba de dar. Yo soy uno de esos obsesionados con separar los residuos, los envases, el vidrio, el papel, el cartón. La materia orgánica no nos dejan porque actualmente no se puede hacer nada, pero yo creo que yo genero más de esos 7 kilos que usted me ha dicho al año, no, desgraciadamente. Vamos a ver, yo creo pero es que es poco. Lo que quiero decir, la pregunta es, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? ¿En que la gente no está concienciada y no separa? ¿O en que a lo mejor las autoridades no nos han puesto a los ciudadanos? Por supuesto que no tenemos los medios ni de lejos. O sea, vamos a ver, y todos lo hemos visto. Usted ahora mismo sale a la calle aquí en Santa Cruz, se da un paseo por 2 calles. Yo entré, venía de La Laguna y entré aquí, nada más dar la vuelta con el coche. Los espectáculos que nos viven los contenedores son realmente dantescos, ¿no? Y si uno mira... O sea, es que hay cosas que son... Vamos, usted ve, por ejemplo, La Laguna, ¿no? Que tiene un contenedor de Quitaipón, que yo vivo allí en el casco, ¿no? Y usted cuenta los que hay de todo uno, como llaman ellos, y cuenta los de amarillo, o se da una vuelta y observa qué es lo que la gente pone allí y tal. Y, o sea, de ahí puede sacar usted una conclusión muy sencilla. Además, es que ni siquiera... O sea, esos contenedores son como, digamos, como de adorno realmente. Es decir... Además, es que si nosotros fuéramos en volumen, los envases, por cada contenedor de este general, tendría que haber 5 de envases y ocurre lo contrario. Pero ahí, perdón, Enrique, hay también conciencia. ¿Usted cree que hay la suficiente conciencia, los canarios, los tinerfeños, tenemos la suficiente conciencia para tener en nuestra casa, como tengo yo, 3 o 4 cubos para separar? Bueno, no se ha explicado. Aquí hace unos años se empezó una política súper interesante, que es un proyecto de personas más sostenibles, donde se daban charlas en asociaciones de vecinos y demás, donde se repartían composteras domésticas para la gente que tuviera casa. Yo fui y obtuve una y bueno, yo creo que yo por el interés que despertó aquella campaña, que murió, yo creo que sí. Además, yo que me dedico a la docencia y he apostado en cierto momento por decir a los niños, mira, esto vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, yo creo que la gente responde cuando se le explican las cosas y cuando se le dice, responde estupendamente. Pero mire, ahora mismo el Cabildo Tenerife, aquí existía una campaña, yo creo muy interesante, que era de visitas escolares al vertedero, que llevaba funcionando desde el 2005 y ya lleva unos años parada completamente. Entonces, por esa vía no vamos a ninguna parte. Sí, hay algunas cosas pendientes del señor Balbona que no termino de entender. Mire, vamos a ver. Me llegan WhatsApp a Tutiplane con el tema de que se resucita la incineración. Hablamos con el gobierno de Canarias y nos lo niegan. Hablamos con el Cabildo y nos lo niegan, no solamente nosotros, también a otros compañeros de medios de comunicación. ¿Se va a resucitar la incineración, como me dice aquí alguien, según la cual la norma por la que los fondos estructurales de la Unión Europea, que ya no van a subvencionar ni una sola nueva incineradora en Europa, no se apliquen a Canarias, Madeira, Azores, Guadalupe o Martinica? Sí, eso tiene que ver con el tema de si nos la ayudan a financiar, no nos la ayudan. Es un tema de que va por esa vía, ¿sabes? Pero que realmente nuestros problemas, ahora mismo yo creo que no es si nos la financian, si no nos la financian. Nuestro problema ahora mismo es darle forma a un plan de residuos, el que sea. Vale. En el caso de Tenerife lo tenemos sencillo, porque tenemos uno
que yo creo que en muchos aspectos es modélico, está la incineradora, ahí, al final. ¿Qué hacemos con ese 20% que queda, que en principio no se plantea? Bueno, está un vertedero. No hay ningún problema, afortunadamente, entre comillas, que quizás sea nuestra desgracia, que por planificación el vertedero de Arico tiene capacidad, aunque lo echemos todo allí, ¿entiendes? Lo que está planificado es una auténtica barbaridad. Y bueno, allí a lo mejor podemos seguir al ritmo que vamos durante 40 años, que no va a pasar nada, que eso, en cierto modo, no nos ha puesto, como si dijéramos, la espada de Damocles ahí para tener que buscar... No. Entonces, desde el foro, porque claro, estamos hablando con el portavoz del Foro contra la Incineración, que fueron los que movieron todo este asunto en un momento determinado. Usted me está diciendo que la incineradora está ahí. Entonces, ¿todo este debate por qué ha surgido? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que una sociedad vea cómo estamos en esos niveles de reciclaje y podemos estar así años, décadas y nadie diga nada ni le preocupe, y sin embargo salte esta cuestión y a todo el mundo le preocupe? Es decir, el hecho de que se siga amontonando basura, sí, es curioso, a tutiplén, sin que se apueste por lo que nos obliga la legislación, no estamos hablando de otra cosa. Y sin embargo se oye hablar de eso y entonces, cuando resulta que la situación, mi posición es clara. Ahora, la alternativa a la incineración no es el vertedero, ¿eh? O sea, el vertedero también genera gases. Hay una población allí que también hay que ver lo que ha sufrido y lo que sufre con el tema de los gases, los olores nocturnos y demás. O sea, el tema, aquí el problema es cómo vamos a salir de este impasse. ¿Me entiendes? Y lo demás... ¿Hay tecnología para salir de este impasse? No, es que realmente lo tenemos todo planificado. Ajá. Es decir, aquí estuvimos más de 2 años, 3 años sentados en una mesa discutiendo. ¿Pero qué dice esa planificación entonces? Si la solución a la incineración no es el vertedero, entonces ¿cuál es la solución intermedia? Bueno, nosotros tenemos ese proyecto, entre otras cosas, apuesta por plantas de compostaje comarcales, apuesta por la iniciativa privada, apuesta por un contenedor de materia orgánica personalizado, apuesta por el autocompostaje doméstico, apuesta por la educación, apuesta por 300 mini puntos limpios a lo largo de la isla. El tema del reciclaje, está escrito. O sea, tema del reciclaje de neumáticos también estaba escrito. Bueno, el tema de los reciclajes de neumáticos ahora mismo está solucionado porque es un sistema integrado de gestión. Ahí se amontonaron en su momento, cuando había un impasse legal, se amontonó esa cantidad de neumáticos que ahora hay que pagar por eso. No lo entiendo muy bien, pero bueno, pero ahora mismo eso no es un problema. Nosotros cada vez que le cambiamos la rueda del coche, pagamos su reciclaje. Sí, ¿no? Pagamos el reciclaje. Mira los neumáticos ahí. Esos son los que están amontonados, que incluso se produjo un incendio. Hoy se nos va el tiempo volando. Me están diciendo que este vuela ya, o sea que venga. Vamos allá. Veo. Vamos a ver. Con lo cual, no descartamos la incineradora como una mal menor y al final del proceso de reciclaje, reutilización y demás. Yo mi apuesta, y cuando nosotros no plantamos cara al plan de residuos, fue simplemente, primero porque se basaba en unas expectativas de crecimiento de residuos disparatadas que en absoluto se han cumplido, ¿vale? Es decir, que el plan de residuos estaba preparado para soportar una generación de residuos mucho mayor de la que después ha ocurrido con la crisis, ¿no? Que había unos años aquí donde los residuos no solo no aumentaron, sino que disminuyeron. Claro. Y la planificación era un crecimiento bestial. Entonces, hemos perdido una oportunidad histórica para, primero, ponernos donde nos obliga la ley, no estamos hablando de otra cosa. Y segundo, para parar la incineración definitivamente. Pero el hecho de quedarnos con los brazos cruzados es el mayor amigo de la incineración de residuos, es el no hacer nada, que es justamente lo que hemos hecho. Yo no sé si usted me sabría responder a esta pregunta. ¿Qué garantía tengo yo de que separo los tetabriques, el plástico, el cristal, el cartón, de que eso que estoy haciendo, que me supone un esfuerzo, bueno, en realidad no es tanto, separarlo y demás, ese contenedor de cartón, ese contenedor de vidrio, tiene todas las garantías. ¿A dónde va? Tiene todas las garantías. Eso no, ¿No termina botado en algún solar? No, en absoluto. No, lo que usted ponga en un contenedor azul, en un contenedor verde o en un contenedor amarillo va al sistema integrado de gestión, que en este caso pues, es una planta de clasificación de envases que hay en Arico, donde, bueno, efectivamente hay unas pérdidas y tal, pero realmente esa, digamos, a lo mejor en su momento, pero hoy en día usted puede tener la completa seguridad de que eso no ocurre. Don Juan Jesús.
Gracias porque nos ha aclarado el tema. Estoy hartito esta semana de recibir lo mismo y de que por un lado me digan las fuentes oficiales que no hay incineración, la otra fuente oficial que no contempla la incineración, pero cuando a las personas que me mandan el WhatsApp me dicen que sí, que sí, que sí, que sí. Y yo les digo, ¿dónde es el que sí? Y no me saben decir. Yo creo que era de justicia hablar con la gente que movió el tema de la incineración en aquellos años y que sabe perfectamente lo que está hablando. Y que no ha descartado la incineración. No, pero está ahí, en el fondo del armario. Y como el último recurso. Como el último recurso. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Este va a ser el fruto de una larga amistad, ya verás. No se levante, no se levante. Pepe Moreno, políticamente incorrecto. Pero antes, ¿hay algo antes o nos vamos a políticamente incorrecto? Venga, pues venga, la publicidad de políticamente incorrecto. Bueno, pues aquí estamos en el Políticamente Incorrecto de esta semana, hoy con el presidente regional del Partido Popular, Asier Antona. Buenas noches, señor Antona. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, horas previas, como decíamos en el monólogo, a cerrar las listas. El lunes tienen que estar las listas terminadas, ¿no? El lunes sí o sí tienen que estar terminadas y entregadas en la Junta Electoral. Por tanto, estamos en las horas clave. Bien, ¿y cómo están las listas aquí? Bueno, bien, también lo que pasa es que hay que hacer el encaje del puzzle, como en todo tiempo preelectoral, encajar las piezas del puzzle y terminar de hacer las listas al Senado y al Congreso en las dos provincias, en cada una de las islas, y estamos ahora mismo en la fase final ya para rematar lo que es la lista completa al Congreso por ambas provincias y al Senado. ¿Hay mucha injerencia del Partido Político Nacional aquí en la lista? No, tengo que decir que hay una perfecta sintonía, ¿no?, entre la Dirección Nacional y Dirección Autonómica. Esta mañana he hablado varias veces con el secretario general, con el presidente nacional, ayer también. O sea que lo estamos haciendo perfectamente pensando en los mejores perfiles para ganar las elecciones. Y como finalmente la última palabra la tiene la Dirección Nacional del partido, pues en esa sintonía que estamos entre ambas direcciones. O sea que el lunes tendremos esas listas ya totalmente terminadas, entregadas, seguramente con Ana Zurita encabezando al Congreso de los Diputados por esta provincia, ¿no? Sí, Ana Zurita será la candidata de nuestro partido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, igual que lo es Guillermo Mariscal en la provincia de Las Palmas. Fíjese quién se lo habría dicho a Guillermo Mariscal, que iba emboscado en la lista de Soria y ahora va encabezando una lista en un sitio que apenas si vive aquí, pero en fin. No, pero ha hecho una magnífica labor, es miembro del equipo de dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y, por tanto, evidentemente, tiene más que trayectoria y experiencia para liderar nuestra lista. Qué cosa. Y luego de dos, pues al palmero de siempre dice que nadie conoce, Ernesto Aguilar, será de dos, ¿no? No lo conoce usted, en La Palma lo conoce todo el mundo y ha hecho una labor importante, porque además lo conoce en su etapa de director general de la Consejería de Agricultura, en su etapa de consejero de Medio Ambiente, ha hecho una labor fantástica en esa etapa y por eso los agricultores, el sector primario le está muy agradecido en la labor y que sigue defendiendo los intereses de Canarias, fundamentalmente del sector primario en el Congreso. ¿Y de tres va a seguir poniendo a Manuel Torres? Bueno, eso ya, si le digo toda la lista, entonces usted tiene aquí más primicia que nadie. Claro, para eso hoy es el día clave de tenerlo usted, ¿no? Yo pensaba que no iba a venir más y encima estoy aquí políticamente incorrecto. Le quedan un par de políticamente incorrectos aquí a las elecciones, ya verá usted. Yo encantado, pero no me esperaba el políticamente incorrecto en el día de hoy. Se lo tengo que, confesar, podía decirle lo contrario, pero no, yo pensaba que hoy no tenía yo que estar aquí. Los dos candidatos al Senado serán los que tiene hoy de senadores, ¿no? En principio sí. Isabel de ICO de los Vinos y Antonio Alarcó aquí en el área metropolitana. ¿Por La Palma quién va a presentar? Por La Palma será Borja Pérez, Cilia, el actual alcalde de Breña Baja, porque el actual senador, Mariano, está como candidato al Cabildo Insular de La Palma. Por tanto, son dos personas jóvenes, con trayectoria, pero también con respaldo electoral. Borja, como usted sabe, es alcalde con mayoría absoluta, el alcalde más joven de Canarias. ¿En La Gomera va a presentar? En La Gomera vamos a presentar, ya hemos presentado en todos los municipios. Presentaremos también la lista al Parlamento, también al Congreso y al Senado. ¿Y al Senado quién será? Bueno, el Senado es un chico, en fin, no lo tengo ahora mismo en la mente, pero es una persona, es un hombre, sí. No recuerdo su nombre. Eso, como allí lo tiene asegurado Casimiro Curbelo, casi no ha pensado en eso. Bueno, Casimiro lo tiene casi todo asegurado, como lo tenía Susana Díaz en Andalucía y hoy gobierna el Partido Popular y Juanma Moreno. Por tanto, todo puede pasar, incluso en La Gomera. ¿Y en El Hierro? En El Hierro también hemos presentado listas en todos los ayuntamientos, al Cabildo, y será el mismo candidato que fue en la anterior ocasión al Senado. José será el mismo candidato en esta ocasión al Senado por la Isla del Hierro. Cuesta mucho trabajo hacer este tipo de listas, porque
no sé si dejará fuera, no sé si ha habido mucha injerencia de su partido en Madrid, si aquí han primado, porque, mire, en otros sitios están pasando vendetas y sobre todo venganzas a cuenta de los resultados en los congresos que han existido previamente. Cuesta trabajo, no es fácil, no es tarea fácil. Usted piense, Pepe, que ninguno de los que hoy ocupan un cargo de responsabilidad pública ha levantado el dedo para decir, oye, que dejo mi escaño por generosidad. Y por tanto, todos los que están quieren seguir estando. El problema es que detrás de la puerta hay 400 o 500 personas que quieren ocupar ese puesto. Por tanto, no es fácil, es el momento más duro. Ya lo decía el presidente Rajoy, el momento más duro orgánicamente para un presidente de un partido es configurar las listas electorales y crear los puzzles. Es como cuando mi hijo viene a jugar, me tira un puzzle y me dice, papi, hazme el puzzle en 2 horas y que todas las piezas encajen. Y al final el que encaje el puzzle perfectamente en 2 horas no es una tarea fácil. Ya, pero bueno, vamos a hablar de las cosas de aquí más que de lista, porque uno lo que está viendo, señor Antonio, es que en esta campaña electoral lo que están primando son asuntos que no tienen que ver con la vida, o por lo menos con el futuro más inmediato, que es el de la gente, ¿no? No se habla de reformar o de cambiar la reforma laboral, no se habla de si vamos a salir de una situación de precariedad, por ejemplo, en el reparto de cosas de la seguridad social, que mire que se quitaron cosas con lo de la crisis, dicen que ya no estamos en crisis, pero no se ha recuperado nada. No, el problema que tenemos es que el gobierno en este país es el Partido Socialista, ¿no? Y al final ha venido el Partido Socialista, ha quitado a Canarias de un plumazo de la agenda central y ya no ocupa Canarias la centralidad como la ocupaba con el Partido Popular, como usted bien sabe. Los presupuestos más importantes de Canarias, los del año 2017 y 2018, fueron aprobados con el Partido Popular. Sí. El régimen económico y fiscal, en la parte fiscal y económica... Pero eso no nos ha servido de nada, Asier, porque se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía, que por cierto se han aprobado cosas que no nos hemos ni enterado, no estamos enterando ahora, que no hará falta ser diputado para ser senador en representación de la comunidad autónoma y ese tipo de cosas, pero el resto, Asier, no nos da de comer. No, pero el problema, Pepe, no es un problema ya del gobierno de España. El gobierno de España pone las herramientas, los instrumentos, régimen económico y fiscal y Estatuto de Autonomía, y pone también los recursos, los mejores presupuestos en el año 2017 y 2018. El problema es que Canarias, que tiene competencias plenas en casi todas las materias, no son buenos gestores. No hay una buena gestión, ni en materia de viviendas, ni en materia sanitaria, ni en materia educativa, ni en materia política social. Pero si ustedes estuvieron racaneando fondos durante todo el tiempo, ahora al final de la legislatura, o antes de que le pusieran la moción de censura, así, porque les hacían falta los 2 votos de eso, porque si no, el mismo caso que en el anterior. Fíjense que ustedes perdieron un juicio varias veces con lo que recortaron en el convenio carretera. Mire, no es verdad del todo. A ver, dígame. Vamos a ver, cuando no se hacía falta parte de los diputados, ni el 175 y el 176, el Partido Popular, con mayoría absoluta, aprobó la parte fiscal del REF en el año 2015. El Partido Popular, no necesitando los votos 175 y 176, entregó a Canarias ese famoso ICTE de 160 millones de euros anuales. ¿Para qué ha servido el ICTE traducido en el FEDECAN, el Fondo de Desarrollo de Canarias? ¿Para qué ha servido? Para absolutamente nada. ¿Y sabe quién tiene la responsabilidad de que no ha servido para absolutamente nada? Coalición Canaria. Esa es la realidad. Pero que el Partido Popular... Pregúnteselo eso a los presidentes de los cabildos, si no ha servido para nada. Ha servido para pagar facturas, pero no para aquello en lo que anunció el señor Clavijo, usted lo recordará bien como analista de la actualidad, que para un cambio de ciclo económico y diversificar la economía no ha servido para nada de esto. Y son 160 millones de euros anuales que antes se tenía que aportar al gobierno de España y que el gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, dijo, quédenselo ustedes, pero inviértanlo bien. Se hizo un convenio y han participado las universidades, los ayuntamientos, los cabildos. ¿Y para qué ha servido? Solamente para pagar facturas, pero no para dinamizar la economía. ¿Y no le parece que pagar facturas dinamice la economía? Son gente que estaban esperando, después de hacer un trabajo, cobrarlo. Pero en cualquier caso... Para eso sirvió muy bien el fondo de liquidez que aprobó el Partido Popular. Pero en vez y el pago a proveedores, pero en vez de hacerlo, que salvó a muchas administraciones y a muchas empresas. Sale del mismo fondo. Al final son fondos públicos. Así es. El problema está en que cada vez que se hacía algo, ustedes decían no. Nos dijeron que no a unos convenios de carreteras que empezaron a maldotar y luego han sido los tribunales los que le dieron la razón al gobierno de Canarias cuando le pidió el dinero. Pero usted se remonta siempre al pasado, muy pasado. No, al más reciente. Fíjese que todavía no lo han pagado. Mira, para que usted sepa, en el año 2017 el gobierno de Canarias dejó de gastar, es decir, no ejecutó más de 100 millones de euros en materia de carretera. Más de 100. Entonces, ¿es un problema de dinero?
Sí, es un problema porque no lo tenían, entre otras cosas. Más de 100, pero si en el 17 ustedes no daban lo que venía en el convenio. Es que dejaron de ejecutar, señor Moreno, en materia de carreteras más de 100 millones de euros, que gracias a una adenda del Partido Popular ha podido darle la tregua para que lo pueda gastar en el año 2018 y tampoco lo han gastado. Claro. No es un problema de recursos, es un problema de falta de planificación de este gobierno. ¿Sabe usted por qué? Porque si usted le pregunta al consejero de Obras Públicas cuántos ingenieros tiene para poner en marcha e impulsar los proyectos y los planes, te puede decir, no, tengo 1 o 2. Es un problema de personal, de recursos, de planificación, de gestión. No es un problema de dinero. Claro, 100 millones de euros que no dejaron. Claro, pero fíjese, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer la tarea completa. Ese presupuesto del 17 entró en vigor el 1 de julio del 17, Asier. Y el problema de los funcionarios, ustedes mismos aprobaron una ley por el que no se podía reponer el personal en la administración, no se podía poner ni los que se jubilaban ni los que se iban. No, mira, no es verdad. Y además, ¿no? No, señor Moreno. Entonces, no, ¿qué fue lo que hicieron con la administración de no reponer las plazas? Vamos a ver. Si hoy todavía estamos pagando un déficit de policía, hombre. Vamos a ver. El señor Barragán, consejero de la presidencia del Gobierno de Canarias, anunció hace unos meses en el Gobierno de Canarias, perdón, en el Parlamento, que su compromiso era reforzar el personal en estas materias a las que antes hacía referencia. Por ejemplo, en dependencia. Usted sé que es un tema que le preocupa, a mí también. El problema de la dependencia no es un problema de recursos económicos, de dinero. Es un problema que no hay personal para resolver los expedientes de dependencia y por eso tenemos a 25.000 canarios que esperan por la resolución de un expediente. ¿Es un problema de recursos económicos o que no hay personal para resolver los expedientes? Y tenemos a 25.000 canarios y canarias esperando porque se les resuelva el problema del expediente y que entrar dentro del cauce legal. O, por ejemplo, 17.000 personas con discapacidad en Canarias que están esperando porque su gobierno le resuelva su expediente. Por lo tanto, no echemos las culpas al problema de recursos. Si es que, fíjese usted si no es un problema de recursos, le voy a dar un dato aplastante. Que el año pasado el gobierno de Canarias generó 598 millones de superávit. 598 millones que dejaron de gastar. No es un problema de recursos, es un problema de falta de gestión. Ya, bueno, lo del superávit no es solo que deje usted de gastar y decir que le sobre dinero el remanente, sino que también recauda más, así es, que recauda por encima de lo que tenía previsto. Por eso, como recaudan más de lo previsto, es por lo que el Partido Popular ha dicho, baja usted impuestos. Y en vez de que el dinero esté en el banco o en las gavetas del gobierno, prefiero que esté en su bolsillo y en el mío. ¿Sabe para qué? Para gastar, ahorrar e invertir. Y me dice usted que estás orgulloso de que nos hayan bajado medio punto en el IGIC. No, ¿de verdad? no estoy orgulloso de orgulloso no, de ese no medio estoy, punto. no, si el cortado nos sigue costando igual. No, mira, estoy orgulloso que se haya abierto la puerta a una bajada de impuestos. ¿Todo lo que quería el Partido Popular? No. Pero es que Coalición Canaria y la izquierda se negaba a bajar impuestos. Porque el Partido Popular es el partido de la bajada de impuestos. Bajar impuestos del IGIC, del IRPF. Usted sabe, por ejemplo, que cuando vea la factura de la luz, usted lo vea todos los días, antes venía un IGIC, ahora hay IGIC cero gracias al Partido Popular. Y usted sabe que si tiene un dependiente en su casa y hay un servicio que le prestan de teleasistencia, antes se facturaba a esa empresa, había un IGIC y ahora hay un IGIC social cero gracias al Partido Popular. Usted sabe que tiene una tarifa plana de 50 euros ampliada 2 años gracias al Partido Popular. Usted sabe que se ha rebajado medio punto el IRPF del tramo autonómico que es competencia del Gobierno de Canarias gracias al Partido Popular. Claro que a mí me gustaría bajar 2 puntos el IGIC y hacer una rebaja de impuestos todavía más ambiciosa, pero para eso tengo que presidir el Gobierno de Canarias y a eso aspiro el 26 de mayo. No le quito las ganas de que lo haga, pero Asier, hoy pagamos la luz mucho más cara. A pesar de que nos han quitado el IGIC, la luz está mucho más cara porque las leyes que modificaron cómo se hace el recibo de la luz le hicieron ustedes cuando estaban en el poder y estuvieron en el poder hasta el otro día, Asier, que se fueron en julio. El 1 de julio dejaron... La factura de la luz depende de muchos factores. Sí, muchos factores. Que usted quiera, pero es que me acaba de hacer una rebaja en la factura de la luz que no vemos en nuestras casas. Hoy nos cuesta más cara la luz. Pero es que donde está mi competencia, señor Moreno, ya me gustaría a mí también ser presidente del Gobierno de España y del Fondo Monetario Internacional. Soy un humilde diputado por La Palma, líder de la oposición, nada más. Aspiro a presidir Canarias. Evidentemente que aspiro a ser el presidente del Gobierno de Canarias a partir del 26 de mayo. Y por tanto podemos hablar de reforma fiscal y de bajar impuestos y de mejorar la situación de la vivienda y la dependencia y de las políticas sociales y de la educación. Por eso, durante todo este tiempo, y usted lo ha oído, he hecho propuestas en positivo para Canarias. Y he hablado de vivienda, y he hablado de sanidad, y he hablado de políticas sociales, y he hablado de dependencia, y he hablado de carreteras, y he hablado de movilidad.
y he hablado de muchas pero cosas. Pero claro, una cosa es hablar y otra cosa es ejecutar, así es. La ejecuto cuando usted me dé el voto y muchos ciudadanos como usted para ser presidente del gobierno. Yo no sé todavía quién voy a votar, espero que usted... Le estoy medio convenciendo. Estoy esperando, no, va a tardar mucho en pues entonces vendré muchos días a políticamente incorrecto. Tendrán que venir todos los demás, porque no es fácil de convencer. Es que hemos tenido un tiempo, Asier, en el que los ciudadanos nos hemos visto acogotados por todos sitios. Nuestro puesto de trabajo no servía para nada, no nos daban nada casi por irnos, todo nos costaba más caro, no nos aseguraban ni las pensiones, y todo eso en un ambiente de precariedad donde éramos nosotros los ciudadanos los que lo estábamos sufriendo, no los que estaban organizando esas leyes. Sí, hemos tenido una situación de crisis económica brutal, evidentemente. Eso es verdad que lo hemos tenido. Estuvimos a punto del rescate y no nos rescataron. Teníamos una prima de riesgo, que esto ahora no se habla de la prima, pero la prima de riesgo es la que mide el nivel de confianza empresarial por encima de los 600 puntos. Pues entonces reconózcale usted al PP, hemos hecho muchas cosas mal, muchas, pero algo habremos hecho bien para que hoy no tengamos el riesgo de la amenaza de la intervención de Europa, ni tengamos una prima de riesgo por encima de los 600 puntos y que hoy se esté creando empleo con el PP. Por cierto, hay que decirlo. Cuando ya llegó el Partido Socialista al poder, a través de una moción de censura para articular unas elecciones, y al final no lo hizo porque le gustó mucho lo del colchón y lo del Falcon al señor Pedro Sánchez, como usted bien sabe y saben todos los españoles, las luces de alarma empezaron a aparecer en el horizonte. El Fondo Monetario Internacional amenazó que lo que estaba haciendo Pedro Sánchez y el gobierno de España iba en sentido contrario a lo que había hecho el Partido Popular, es decir, en sentido contrario al crecimiento económico y la generación de empleo. Pero no solo fue el Fondo Monetario Internacional, sino la OCDE y también la Comisión Europea. Por tanto, si antes las cosas se hacían bien y estaba aprobado y alabado también por las organizaciones internacionales, ¿por qué estamos haciendo lo contrario? La reforma laboral a la que usted hace referencia, ¿la izquierda no le parecía que era una mala reforma laboral? ¿Por qué no la cambiaron en estos 10 meses? ¿Por qué no la ha cambiado ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro? Nadie, por supuesto que la derecha no la iba a cambiar porque era nuestra reforma laboral. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra reforma laboral? Pero no lo hicieron en un momento económico distinto al que estamos ahora mismo. Porque en aquel momento, se lo voy a decir, se destruía el 50% de los puestos de trabajo de Europa. Y hoy se crea con el partido el 50%. Porque llegamos a tomar el suelo, no podían seguir destruyendo más. El Partido Socialista no decía que lo primero que iba a hacer al llegar al gobierno es derogar la reforma laboral. ¿Por qué no? Se lo preguntaré cuando venga un socialista. ¿Sabe usted por qué? No se preocupe. Porque la reforma laboral, tan como ellos decían, no ha sido una mala reforma laboral. Se puede mejorar, sin duda. Pero ¿cómo es posible que su líder nacional, porque lo primero que nos vamos a encontrar así va a ser unas elecciones generales, de ahí que va a ser la 13ª legislatura, de ahí va a salir un gobierno que vamos a ver quién lo conforma y con qué recursos, ¿no? Ese gobierno, no estamos oyendo nada de estas propuestas. Los suyos están hablando nada más que de Cataluña y nos tienen negro ya hablando de Cataluña. Tiene razón. No están hablando de propuestas para la ciudadanía, no están asegurando pensiones, no están diciendo que van a cambiar algunos de los regímenes. Sí, los suyos, ¿eh? Sí, por eso le invito a que me oiga más a mí. Que yo estoy hablando de vivienda, de sanidad, de empleo, de bajar impuestos, de políticas sociales, de educación. Pero usted no va a ir al Congreso de los Diputados. Bueno, pero es importante, tan importantes son las elecciones generales del 28 de abril como las del 26 de mayo, después de 3 décadas de coalición. Y yo me comprometo, señor Moreno, a que si soy presidente del gobierno, todas estas cosas tienen que mejorar en Canarias, sin lugar a dudas. No lo dudo, que tendremos que mejorar, porque la situación económica en la que estamos es insostenible. Después de 3 décadas de coalición. Pero usted ha colaborado en eso, Asier, porque ha aprobado los 2 últimos presupuestos del gobierno de Canarias. Imagínese encima que con los indicadores que le estoy diciendo, si encima yo hubiera cerrado el grifo a los impuestos y que no hubiera recursos para todo esto. Imagínese la situación en las políticas sociales, en la educación. Pero usted no ha colaborado a que todo esto también esté de esa manera. Le he dado al gobierno de Canarias las herramientas y los instrumentos. ¿Entonces? Y le he puesto sobre su mesa los recursos para mejorar. ¿Sabes cuántos recursos hay para la sanidad? 3.000 millones de euros. Y sin embargo tenemos los peores datos de sanidad de toda España. Los peores. Y la competencia es en exclusiva del gobierno de Canarias. ¿Por qué un madrileño que tenemos los mismos recursos per cápita que un madrileño tiene 4 veces menos en lista de espera el tiempo que un canario? ¿Por qué un canario tiene que esperar 4 veces más para ser operado, intervenido quirúrgicamente, para una prueba complementaria o para un especialista? ¿Por qué? ¿Por qué en Castilla y León, en Cataluña, en Madrid, en todos los rincones de España, la sanidad funciona mejor que en Canarias? ¿Por qué? Pero usted tiene ideas de cómo hacerlo. Claro. ¿Y por qué no lo dice? ¿Por qué no lo ha dicho? La he dicho, pero si quieres se las cuento ahora. A ver. Mire, lo primero que hay que hacer es transparentar las listas de espera y homogeneizar los criterios. ¿Eso qué significa? Háblemelo claro que la gente si no lo entiende. Pues mira, entiende. Fácilmente. Que los criterios que se utilice en el Hospital de la Candelaria para incorporar a los pacientes en lista de espera sean los mismos que en el hospital universitario. Bien. Y que usted tenga libertad de elección en el centro que usted quiere ser operado e intervenido o visto por un especialista. Imagínese, si yo tengo una prueba del corazón
y tiene que verme un cardiólogo, y la lista de espera sanitaria en el hospital universitario, que como palmero me corresponde, el hospital universitario, es de 1000 personas de lista de espera, y en la Candelaria el servicio de cardiología es de 62 personas, ¿por qué yo no tengo la libertad de elegir en la cardiología en la Candelaria? Ajá. Porque hay un servicio que es rígido y que no me permite la libertad de elección. Otra segunda medida que hay que poner en Canarias. Ya le he dado 2 medidas que creo que son fundamentales, como están haciendo en otros sitios donde la sanidad funciona con Pero éxito. ¿sabe una cosa, Asier? Una cosa parece que es la teoría y otra cosa la práctica, porque el actual consejero de Sanidad llegó a decir en su día que con 15 millones de euros acababa con la lista de Pues yo espera. le presenté las medidas del plan de lucha contra la lista de espera sanitarias, que no la he hecho yo, que no soy un experto en sanidad, sino lo han hecho expertos con trayectoria, con experiencia en el ámbito de sanitario, y cuando se las presenté, ¿sabe lo que me dijo? Por cierto, lo dijo en este medio, que compartía el 98% de las medidas del Partido Popular. Y yo le dije, no, me conformo con que plagie, con que copie, no el 98%, el 50%, mejor nos iría. Pero lo que no puede pasar es que, por ejemplo, en la isla de Tenerife haya 4 gerentes para gestionar la sanidad, y que haya 2 hospitales de referencia como la Candelaria y el Universitario con criterios absolutamente diferenciados y con listas de espera absolutamente diferenciadas. Pero no solo en los 2 hospitales, sino que en el mismo área de salud, en el mismo hospital universitario, hay unos servicios que funcionan de una manera y otros servicios que manejan de otra manera. Es que eso no se puede permitir en la sanidad. En la sanidad... Pues mire que ahí ha habido gente suya, ha habido gente del Partido Popular en el pasado. Pues ya le he dado fórmulas para mejorar las listas de espera. Hablemos de los servicios sociales, ¿no? De la dependencia, por ejemplo. Ahora mismo tenemos una carencia bastante evidente en dependencia, sobre todo en atender las peticiones. Hay más de 15.000 peticiones sobre la mesa en cajones esperando a que sean evaluados. Muchos de ellos, cuando llega la evaluación, incluso han muerto. ¿Ustedes tendrían algo para agilizar todo eso? Claro, porque mira qué ahí fácil. el problema suele ser en que la ley de dependencia, una aportación hay del Estado, otra aportación hay de la comunidad 50 y autónoma, 50. y esa aportación del Estado nunca llega, dicen ellos. No. A ver. Vamos a ver, no. Usted ha dado en la introducción de la pregunta, ha dado esto. Hay muchos expedientes en la gaveta que no se resuelven. Sí, Y dice, cajas enteras. Cajas enteras. ¿Cuál es la solución? Pues que haya más personal para resolver los expedientes, ¿verdad? Pero si no se puede contratar más Sí personas. se puede controlar, señor. Sí se puede contratar, señor Moreno. A ver. Se puede reforzar. Claro que se puede contratar más personal para resolver esos expedientes. Pero la ley ha sido clara hasta ahora en eso. Imagínese, venga, le doy a usted la razón, que no la tiene. Bien. Que no se puede contratar más personal. Si yo tengo un problema de 23.000 dependientes canarios que están expedientes por resolver su expediente y tengo 15 funcionarios y otros 15 en otros servicios, le digo a los servicios, oye, venga usted en comisión de servicios a prestar refuerzo a porque la dependencia es una prioridad. Y si yo tengo funcionarios en cultura, en deporte, tendrán que venir aquí a resolver los problemas de expediente. Ya. Pero Eso es lo que hay que hacer. eso se puede decir, pero lugo a la hora de hacerlo le salen los sindicatos de la función Que pública no, diciendo que señor no Moreno. puede usted Aquí hay que trasladar haber a un voluntad funcionario de un no, sitio a otro, aquí le tiene que saldrán haber- con 40.000 pegas. Si usted me está diciendo que el problema de la dependencia Claro, es que hay porque- 23.000 expedientes que Sí. no se resuelven en la gaveta, alguien tendrá que abrir la gaveta y reforzar con más funcionarios para resolver los expedientes. Pero ¿Estamos yo de le acuerdo? vuelvo a decir que es que no se pueden contratar más funcionarios. Se contrataron peonadas en un momento Que no, determinado señor para Moreno, sacar adelante que no, eso, que no le pero digan no eso. se pudo Que terminar. no es verdad, que además el consejero Barragán en el Parlamento de Canarias dijo en 20.000 comparecencias que tenía que reforzar determinadas áreas de personal y no lo ha hecho. Y necesitamos personal para resolver los 23.000 casos de dependientes canarios, pero también los 17.000 personas con discapacidad que están esperando por resolver sus expedientes. ¿Y sabe lo que pasa? Que el gobierno de España no puede aportar el 50% hasta que esos expedientes no se resuelvan y se metan dentro del sistema. Ya. Cuando el dependiente pase de estar en una gaveta, como usted dice, al sistema, entonces el gobierno tiene la obligación de incorporar el 50%. Por tanto, incluso estamos perdiendo dinero y recursos porque siguen en la gaveta los expedientes mientras que se resuelven o antes de resolverse han muerto mucho, como usted bien ha dicho, y no están dentro del sistema. Hace falta más personal en áreas sensibles del gobierno de Canarias. Yo lo que he visto hasta ahora en el Partido Popular no ha sido esa sensibilidad ni siquiera de sacar adelante una serie de ¿Cómo que no? cuestiones. No, cuando han estado en el gobierno central... así ¿Quién aprobó no un se- plan de pobreza para Canarias? ¿Quién puso más recursos para la dependencia? Y para la discapacidad? Vino ese dinero. Claro que vino ese dinero. El de la pobreza Pero, no. señor Moreno, usted se enteró, se lo digo con todo el cariño, que hace unos meses el gobierno de Canarias tuvo que devolver dinero para la pobreza porque no se lo pudo gastar. Claro, porque eso no se le lo parece entregaron el escandaloso. 1 de diciembre y acababa el 31 de diciembre. ¿Sabe usted Eran lo que 30 pasó? días. No, que el gobierno de Canarias retuvo esos recursos y no lo destinó a los ayuntamientos. ¿No le parece lamentable, vergonzoso y escandaloso? Dicho de esa Solamente manera, claro eso, que sí, solamente por pero eso la insisto- señora Valido tiene que irse para su casa, que por cierto ha sido la única consejera en la historia de la autonomía reprobada por el Parlamento.
Hablemos de carreteras también, porque las carreteras han sido una de las cosas en las que siempre el Partido Popular ha estado reticente. Fueron el primer sitio donde pegaron un recorte, ¿no? Un convenio de 240 millones y dijeron, con 40 va que chuta. Y estuvieron así 4 años. Se le llevó a juicio, se ha conseguido y ahora son los socialistas los que no quieren aflojar la mosca de esos casi 500 millones de euros que tendrían que venir de esos recortes, ¿no? Entonces... Para que usted me entienda, señor Moreno, el problema de las carreteras no se resuelve con más dinero. ¿Ah, no? No. ¿Entonces? No. Con hacer un plan de movilidad serio, con los actores que tienen que hacer un plan de movilidad riguroso. ¿Sabe lo que usted le ha recomendado el Cabildo de Tenerife? Le ha recomendado a los que están en un atasco en la cola de Tenerife. Sí, que pongan Radio El Día. Que pongan en la radio, sí, sea la del día o no, pero si lo escuchan ustedes mejor, posiblemente, que miren al paisaje y se tranquilicen. ¿No le parece una tomadura de pelo? Sí. No es un problema de recursos o de hacer más carreteras, es un problema de hacer un plan de movilidad serio, coger a los que tienen transporte público, a los funcionarios, a los técnicos, a ver dónde están las bolsas donde va la gente a desplazarse, dónde están los centros núcleos de trabajo, dónde están las entidades, cuál es el flujo que se produce, dónde están las comarcas, dónde están los nudos. Y con un estudio y un plan riguroso haces un plan de movilidad, que en la isla no existe un plan de movilidad. Y una vez hecho un plan riguroso de movilidad, donde participen los expertos y los técnicos que saben de la materia, podremos haber... Por ese plan de movilidad es por el que han dicho no a los trenes. Que no se trata de eso, señor Moreno. ¿Entonces? Que no nos pueden seguir tomando el pelo a los canarios ni a los tinerfeños, que ya están bien de tomadores de pelo, que el problema de la retención en la TF1 en la TF5 no se resuelve escuchándole usted en Radio El Día o mirando el paisaje, como dice el Cabildo de Tenerife de Coalición Canaria. Pero... Carlos Alonso se ha puesto... Mire, cuando yo voy en la cola, mi hermano vive ahí en Rada Azul y tiene que ir al sur de Tenerife. Mi hermano le escucha a usted en la radio, pero se acuerda todos los días de Carlos Alonso. Ya, pero no es competencia de Carlos Alonso, ¿eh? De Carlos Alonso se acuerda todos los días. No es competencia de él, es competencia de Pablo Rodríguez, no de Carlos Alonso. Pero el problema es que todo el mundo en Tenerife se recuerda. Claro, porque porque se habrá mojado mucho a lo mejor en la reivindicación. En los tobillos, mojado en los tobillos. Pero no es su competencia esas carreteras de las que me está hablando. Si Carlos Alonso, no es de Carlos Alonso, ¿eh? Pero yo no sé lo que ha pasado con Carlos Alonso, pero todo el mundo se acuerda de Carlos Alonso en la carretera. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo? Pero insisto. Y mi hermano le va escuchando a usted y se está pensando en Carlos Alonso. Y como mi hermano, los miles y miles de tinerfeños que tienen que ir al norte y al sur. Sí, pero, insisto, eso no es una competencia de Carlos Alonso, es de claro, Pablo. No, claro, Pablo Rodríguez es el consejero. Por cierto, de Carlos Alonso machacaba todos los días a la señora Chacón cuando gobernaba el PSOE. Empezó a machacar al señor Rodríguez. Tuvo hasta además, en fin, el mal gusto de machacar a su consejero de su partido. Y ahora está muy calladito. Todo el mundo, quien se acuerda, no es ni de Rajoy ni de Pedro Sánchez, se acuerda de Carlos Alonso. Sí, pero yo no sé lo que habrá hecho, en qué se ha mojado, pero a lo mejor con la mojadera le han dado una pulmonía y todo el mundo se acuerda de Carlos Alonso. Ya. No hay una razón que en la que él pueda tener ahí que ver, sino el que tiene que ver es el Claro que sí, es el presidente del Cabildo de Tenerife, ¿cómo no va a tener que ver? Lo mismo que Anselmo Pestana es el presidente del Cabildo de La Palma, y entonces a él le tenemos que arrogar toda esa red de carreteras que tiene La Palma en este momento. Lo que le puedo garantizar que los que están oyendo radio y ponen la radio y miran para el paisaje se acuerdan de Carlos Alonso. Por cierto, que es el mismo el que les ha recomendado que tengan tranquilidad. Sí, y que oigan la radio, que bueno, no están mal. Bueno, le espero aquí otro día para que sigamos hablando de algunos de estos asuntos que nos han quedado bastante, sobre todo por desgranar. Sobre todo su concepto de lo que puede ser un gobierno de Canarias, con más o con menos consejeros de lo que tiene ahora. Siempre hemos velado siempre hemos defendido menos. De hecho, hemos hecho una propuesta sensata de rebajar el número de consejerías, de viceconsejerías, de direcciones Hoy, generales. por ejemplo, se ha dejado sobre la mesa el decreto del turismo vacacional, ¿no? De las viviendas vacacionales. ¿Usted le habría metido mano a eso antes de acabar la legislatura? Con valentía, y no lo que ha hecho el gobierno de Canarias. ¿Sabe usted lo que ha hecho el gobierno de Canarias ante esta papa caliente? Mandárselo a los ayuntamientos. Y lo que el PP defiende, que esto hay que regularlo. No, pero lo tiene que regular. Yo con la lectura que me he quedado es que el Consultivo ha dicho que va en contra de la norma y que por lo tanto... El Supremo ha dado una sentencia clara. Y esto lo está incumpliendo el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias no puede decir, como es una papa caliente la realidad del alquiler vacacional, se lo mando a los ayuntamientos. ¿Sabe usted por qué? Porque nos podemos dar que el Ayuntamiento de Arona regule de una manera, con unos criterios, el alquiler vacacional, y el Ayuntamiento de al lado, el de Adeje, con criterios diferentes. El gobierno de Canarias tiene que asumir, que es lo que le ha pedido el Partido Popular, con criterios de calidad, hablando de la fiscalidad y de la seguridad. Pero hay que ser valientes y no, cuando tenga un problema, lanzarlo a los ayuntamientos. Bueno, pues seguiremos hablando de eso. Muchas gracias por haber estado aquí. A ver si la próxima vez también lo engañan y puede venir y estamos un rato discutiendo. Usted sabe que con usted, al fin del mundo. Gracias, así. Así era Antonio, el presidente regional del Partido Popular en este Políticamente Incorrecto.
Son horas de, por ejemplo, de que Vanessa Luz Ravelo nos cuente por qué llega la primavera, por qué esperamos que también lleguen las lluvias, pero no es el tiempo lo que nos va a contar, es la cesta de la compra del mercado. Esta semana el valor de la cesta de los productos hortofrutícolas locales es de 6 céntimos por encima del de la semana anterior. Seguimos con un invierno bastante seco, más de lo normal, y con temperaturas diurnas parecidas al verano. Esto está trayendo consecuencias negativas a los cultivos de secano y también a algunos cultivos de hoja por las diferencias de temperaturas entre el día y la noche. Ya se pueden ver en el mercado papas nuevas, sobre todo de la variedad Slaney, pero también la variedad galáctica. Como curiosidades podemos citar que se ven pequeñas cantidades de nísperos de la zona de Valle de Guerra y Tejina. También higos picos del Palmar con buena demanda. El kiwi de la zona de Ravelo en el Sausal vuelve a aparecer y ya hay chirimoyas en pocas cantidades procedentes de la isla de La Palma y Tegueste. En resumen, el tiempo, aunque seco, está permitiendo un abastecimiento regular para casi todos los productos. Conozcamos la comparativa semanal. Comenzamos. Se mantienen la papa Slaney, papa negra, papa cara, piñas de millo, berros, batatas, zanahorias, tomates de ensalada, pimiento rojo, pimiento verde, pepinos, habichuelas, espinacas, coles repollo, cebollas, calabazas, bubangos, acelgas, guayabos, papayas, plátanos, naranjas, fresones y aguacatejas, que los compramos a 2,80 €. Y atentos porque esta semana solo suben los calabacines y la piña tropical que la compramos a 4 €. Bajan los puerros, coliflor, lechugas, tomates de salsa, berenjenas, limón y brécol que lo compramos a 0,60 €. Y esta semana les recomendamos naranjas, plátanos, papayas, acelgas, calabacines y lechugas. Recuerden, consumir productos de la tierra es bueno para la economía local. Ayuda a conservar el campo, el paisaje y el sostenimiento de la agricultura. El valor y el esfuerzo de nuestros agricultores es recompensado cada vez que adquirimos producto local. Recuerden, elige producto de la tierra, son más frescos, más saludables y con una tradición histórica. Pues ahora vamos con la primera del periódico El Día para mañana viernes. Y es así, Red Eléctrica construirá 3 subestaciones en la isla, es el gran titular. El operador refuerza el sistema para garantizar el suministro en el área metropolitana y en el norte de Tenerife. Un cable submarino permitirá mejorar la eficiencia o la eficacia en el sur y en La Gomera. Lo hemos contado aquí, en normativa, Canarias aparca la regulación del alquiler vacacional. El Consejo Consultivo dictamina que parte del proyecto de ley es inconstitucional. La foto es para el acto que ha habido hoy, que también hemos contado en este programa. Isabel Canino, siempre el recuerdo, acto en Titsa. En economía, 2 años de prisión para un lagunero por estafar 3,5 millones a 31 inversores. En sociedad, 12 monitores se incorporan a Valle Tavares para atender a los menores. En sucesos, detenidos 3 jóvenes en el Teide por robar a turistas. En jornada deportiva, Club Deportivo Tenerife, Oltra se juega el puesto ante el Osasuna. Y en cultura, la cultura y las redes se cuelan en Tecnológica y Tenerife Noir, el sueño de Bernard González Harbour. Y hoy, suplemento especial, por mañana, el agua algo más que un recurso. Pues es Vanessa quien nos cuenta el tiempo hoy hasta el lunes. Atentos a la previsión, nos vemos precisamente ese día, el lunes que viene, la semana que viene. Buenas noches, seguimos observando la llegada de una borrasca para el próximo lunes que entraría por el este. Aún con esa expectativa vamos a por el tiempo de este fin de semana, que es lo inmediato. Para mañana viernes, según la Agencia Estatal de Meteorología, se espera un día en el nordeste y norte nuboso. En el sur y cumbres tendremos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas con pocos cambios o en descenso de las máximas en medianías del norte. Y el viento soplará del nordeste flojo a moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, en donde hay probabilidad de que las rachas superen ocasionalmente los 60 km/h. En costas norte y oeste habrá predominio de las brisas. Y la agencia mantiene de momento el aviso amarillo por mala mar para mañana y el sábado en la costa sur de la isla. El sábado tendremos en el norte de las islas de mayor relieve intervalos nubosos y en el resto un día poco nuboso despejado.
Y en la jornada del domingo, en el norte de las islas, se espera un día nuboso y en el resto poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos. Probabilidad de lluvias en general débiles en el norte de las islas, que serán más probables por la tarde-noche en las islas occidentales. Y el lunes, lo dicho al comienzo, nuboso, probabilidad de chubascos débiles a moderados, probabilidad de que esos chubascos sean ocasionalmente fuertes y con tormentas, y temperaturas en descenso, que será más acusado en cumbres. Esto es todo, regresamos el próximo lunes con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Buenas noches. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.